José Francisco López, secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fue detenido hoy en un convento en General Rodríguez mientras intentaba ocultar 160 bolsos con más de 8 millones de dólares. Se han encontrado 4 monedas diferentes, por lo menos, una gran mayoría que son dólares, otra que son euros, otra que son yen y otra que es una moneda de Qatar, que todavía no se sabe el valor que tiene esa moneda. Hay un total aproximadamente de 160 bultos de dinero. López es ingeniero civil, era mano derecha del exministro Julio De Vido y actualmente ocupa un cargo como diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria. Lleva 8 años denunciado en la Justicia Federal por supuesto enriquecimiento ilícito. Cuando esta mañana unos policías lo encontraron en el convento, les ofreció pagarles una coima. Habría querido sobornar a la policía no habría aceptado y a partir de eso entra y según tenemos entendido, le habría dicho a la monja que los policías le querían robar la plata que él llevaba para donar. López comenzó en la gestión pública en 1991 en el Directorio de Vialidad de Santa Cruz. Un año después formó parte del Consejo Interprovincial de Ministerios de Obras Públicas y desde 1994 presidió el Instituto de Vivienda. Ya en 2003 pasó a manejar 100.000 millones de dólares en presupuesto de obra pública nacional. Yo el mensaje que les dejo es eso, trabajar, todos juntos, que así vamos a lograr alcanzar esta Argentina que nos cobije a los 40 millones de argentinos. El patrimonio de López en 2003 era de solo 168.000 pesos. En 2008 ya era de 1 millón de pesos y se fue del Ejecutivo con 2 millones de pesos. Sus declaraciones juradas dan cuenta de un enriquecimiento del 1.064% durante sus 12 años como secretario de Obras Públicas. Pero esos 2 millones de pesos apenas equivalen a 3 de los 160 fajos de 50.000 dólares que intentó esconder esta mañana en el convento Nuestra Señora de Fátima. Cuando vio llegar el patrullero se metió adentro del monasterio y le dijo a la monja que la policía le quería robar la plata que él llevaba a donar. Muy bueno, pero estaba medio loco. Hoy vino acá, sí, medio loco estaba. Dijo, me van a robar eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo robé dinero para que venga a ayudar acá. A esta hora de la noche todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos que el título que circula incluso en los diarios de todo el mundo, un alto funcionario kirchnerista fue sorprendido con dinero de la corrupción y de la obra pública, ¿sí? Dinero negro de la corrupción y de la obra pública, es verdad y está probado en todos sus tramos. Pero ahora es la hora en que pongamos en perspectiva qué es lo que pasó esta mañana o esta madrugada cuando José López cae preso en esa ridícula escena de estar tirando bolsos con dólares y relojes y con una ametralladora como si fuera un mafioso. Vamos por partes. Todos nos sorprendimos en su momento cuando se conoció el video de La Rosadita, ¿sí? Ese video tan obsceno de los tipos contando plata hizo avanzar como no había avanzado antes la causa contra Lázaro Báez. A partir de ahí, Fariñas se convierte en arrepentido, habla a partir del video obsceno, el impacto que generó en la sociedad, que todo lo que habían negado antes estaba grabado en un video. A partir de ese momento es que avanza la causa y Lázaro Báez termina preso. Si uno lo compara, lo que vimos hoy, lo que nos enteramos de José López, supera en varias veces lo que demostró el video de la Rosadita. ¿Por qué les digo esto? Analicémoslo así. En el video de La Rosadita los que aparecían eran gente del entorno de Lázaro Báez. Por más que hubiera aparecido Lázaro Báez no era un funcionario público. José López sí. Y no era cualquier funcionario público. Era el tipo que manejó con su firma directa todo lo que tenía que ver con obra pública y todo lo que tenía que ver sobre todo con viviendas y con rutas y con construcciones viales. ¿Sí? Viviendas lleva derecho al escándalo Sueños Compartidos de Joclender. Después vamos a volver sobre esto porque fue Joclender el que no era precisamente uno de los que vivía en el convento, el que dijo José López era un corrupto. Ahí fue la primera vez que se habló de este hombre. Y también las rutas. O sea, después les voy a explicar, porque lo está investigando el fiscal Federico Delgado, y esto es una primicia porque acabo de leer el escrito de Delgado, cómo la investigación de López lleva también directo a Lázaro Báez.
porque López no está imputado en la causa Lázaro Báez, en la famosa ruta del dinero K, ahí no figura. Pero ahora cuando yo les cuente cómo el fiscal Delgado considera que tiene que ir por él, también va a avanzar la ruta del dinero K. La detención de López sin duda no le conviene al esquema Lázaro Báez. Cuando le digo que es peor que lo de la Rosadita, también se lo digo porque es más plata. Ahí en la Rosadita, ¿cuánto contábamos? 5 o 6 millones de dólares. A López lo encontraron con 8. Y cuando les digo que es peor todavía que lo de Lázaro Báez, porque Lázaro Báez, primero, no era un funcionario y tenía plata porque había ganado millones y millones con la obra pública. Ese es uno de sus argumentos, es decir, ¿qué problema hay en que yo me haya ido bien construyendo rutas que, dicho sea de paso, la dejaba por la mitad? López no tiene cómo justificarlo. ¿Por qué? Es casi un caso perfecto de jaque mate. No tiene cómo justificarlo. La declaración jurada dice que tenía 2 millones de pesos. A él le encontraron 8 millones de dólares en una bolsa. O sea, era dinero negro. No había declarado ni un solo dólar en su declaración jurada. Todo lo que tenía en las bolsas que quería meter en el convento era plata negra. O sea que el enriquecimiento ilícito está probado de inmediato. Es un escándalo político y es un escándalo judicial, pero no hay enigma, es de fácil resolución. El enriquecimiento ilícito está probado porque al tipo lo engancharon infraganti con la bolsa de plata. Ahora, ¿qué va a decir? Que la plata no es de él, que la plata era de las monjas, seguramente dirá que la plata era de otro. Váyase a saber qué intenta justificar, pero estaba él en una camioneta de él, solo y con las bolsas. O sea, él tiene que explicar, y le va a costar mucho, que esa plata no era de él. Y la otra cosa que es obvia es, si este señor solamente fue secretario de Obras Públicas, ¿de dónde venía esa plata negra? De la obra pública, porque no había hecho otra cosa, con lo cual todo está rápidamente demostrado. Lo notable es que esto no lo logró la justicia, sino que lo logró la casualidad, la torpeza, el vecino. ¿Existirá el vecino o a tipo lo venían siguiendo? Yo no creo en una teoría conspirativa de que sea Lázaro Báez el que dio el dato. La verdad que no creo en eso. Me suena raro lo del vecino. Todo es posible en esta Argentina surrealista, pero en verdad no es una investigación judicial. El propio fiscal Delgado hoy decía que las pruebas estaban a la vista o estaban mucho más cerca de lo que ellos pensaban. Hasta ahora habían buscado cuentas en el exterior de José López, no las encontraron. Habían buscado propiedades, no las encontraron. Tenía la guita en bolsa, tenía la guita encanutada en algún lado. ¿Dónde estaba? Ahora vienen todas las conjeturas. ¿Hay más plata en el convento? ¿Esas obras que quisieron hacer es porque hay lugares escondrijos donde ponían la plata? ¿Por qué estaba la plata mojada? Porque ya se sabe que tardaron tanto en contar la plata porque se trababan las máquinas de contar los billetes porque los billetes venían húmedos. Va a haber otra cosa que sí se va a poder rastrear, es que hay plata que venían con un recibo de un banco de Shanghái, ¿sí? Recordemos que China ha sido uno de los grandes beneficiarios en algunas obras de infraestructura de la Argentina. Y el otro dato es que había billetes que venían sellados. O sea que esa plata se debe poder rastrear porque venían ya empaquetados directamente de los bancos. Alguien tiene que tener registro en este mundo donde todo está tan controlado. Alguien tiene que tener registro de dónde venía esa plata. Pero vamos a escuchar fragmentos de cosas que presentan a José López. Cuando se dice, cuando los diarios de todo el mundo están diciendo hoy que López era, en verdad, la mano derecha de Julio De Vido, no es un análisis periodístico, lo decía Julio De Vido. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también, trabajando todos en equipo, hicieron posible que hoy estemos entregando estas llaves. José López fue 12 años secretario de Obras Públicas a las órdenes del ministro De Vido y ahí lo tenían el propio De Vido diciendo mi mano derecha, José López. Ahora vean y conozcan a José López, porque José López no era un señor que daba precisamente entrevistas. Uno no le conocía la cara. Estaba así siempre en los actos al lado de Cristina con una sonrisa que hace recordar la sonrisa de otro López, de López Rega. Y no solamente... Ahora les voy a hacer un comentario respecto de José López y el otro López, que era López Rega, que por cierto era más siniestro, y el chiste popular que circulaba en la época respecto del Lópezito. A los dos lo llamaban Lópezito. Esto es lo que decía José López cuando nadie le hacía preguntas incómodas y cuando hablaba en un acto.
que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy. Venimos todos recargados hoy. Muy emocionado, Está bueno, Presidenta. Bueno, ahí lo tienen a José López con Cristina Fernández de Kirchner. Es el mismo tipo que hoy está preso porque lo engancharon con 8 millones de dólares en una bolsa. O sea, fíjense la desmesura. Es un tipo a quien la propia presidenta le daba paso en una de sus famosas teleconferencias. ¿Sí? Claro, uno no reparaba en quiénes eran estos tipos. La verdad que no se lo conocía. El hombre venía de Tucumán. Después le vamos a contar detalles de su pasado. ¿Sí? Pero en Tucumán hay periodistas que han escrito libros sobre la relación entre López, Alperovich, el gobernador de Tucumán, y un personaje, ¿sí?, llamado Andrés Galera, ¿sí?, que tenía que ver con cierto sistema informal de recaudación de las obras públicas. Hay montones de anécdotas al respecto. Y el otro que puso en escena en su momento a José López fue Sergio Joclender. Ustedes saben, Joclender, el condenado por parricida, adoptado por Eve Bonafini en la Fundación Madre de Plaza de Mayo, cuando estalla por los aires la Fundación Sueños Compartidos, que era la que construía casas para el gobierno con un sistema de cooperativas, el que sale a prenderlo fuego a José López era Joclender, otro muchacho que de pronto se había enriquecido de la noche a la mañana y tenía auto, avión y esas cosas. Pero así hablaba Joclender de José López. Pero ¿por qué Vudú después para y empantana todo el programa del crédito y la instalación de estas fábricas? Porque él era muy amigo de López, digamos, era muy amigo de José López y realmente uno de los principales responsables del manejo de la obra pública en este país es José López, porque debido se manejaba con las áreas de energía, subsidios, transportes, digamos, su manejo de cajas era otra, pero el manejo de lo que fueron los miles y miles y miles de millones que se invirtieron en autopistas, en asfalto, en veredas, ¿Amigos quiere decir que también hacían negocios juntos, López y Vudú? Sí, sí, totalmente. A ver, es imposible que Obras Públicas arregle una licitación trucha sin connivencia con el Ministerio de Economía. Eso es absolutamente imposible. Ahora, pero ¿y todo esto lo sabía Néstor Kirchner antes de morirse? Yo creo que algunas cosas es probable que Néstor las haya sabido, pero el gran desmanejo, la gran desprolijidad se produce a partir de su muerte. Joclender hablando de José López. En verdad, lo que hay que tener en cuenta es que, porque esto es lo que dice hoy el dictamen del fiscal Federico Delgado. Delgado lo viene investigando por enriquecimiento ilícito, confiesa que la causa no avanzaba, ¿sí? Pero Delgado ahora le dice al juez Rafecas, déjelo preso, porque el enriquecimiento ilícito es evidente, ya está probado, y la verdad que lo consiguió la justicia. Pero Delgado da un dato interesante, dice, hay que investigar a José López si él no es el que está detrás, por no decir el dueño, ¿sí?, de una empresa que se llama Robela y Carranza, que hasta ahora no había aparecido en este radar. Y dice el fiscal Delgado, Robela y Carranza compró parte de las acciones de Gotti, y Gotti era una empresa de Lázaro Báez. Y dice también Delgado que, o sea, da a entender que sospecha que uno de los dueños en las sombras de esta empresa llamada Robela y Carranza podría ser José López, asociado a Lázaro Báez, ¿sí?, en la constructora Gotti. La constructora Gotti es una de las más antiguas de la provincia de Santa Cruz, que es comprada con la expansión de Lázaro Báez. O sea que, si bien José López no figura en la causa de la ruta del dinero imputado, puede entrar también por otro costado, por otra ventana, también puede entrar en la ruta de Lázaro. Yo les decía antes que había un chiste
en los años 75, cuando los sindicatos con unas manifestaciones posteriores al Rodrigazo lo echan a José López Rega, a quien le decían Lopecito, que el humor popular, cuando López Rega se va a España, decían Lopecito, Lopecito que te llevaste. Me parece que ahora se aplica a José López, a quien también le decían Lopecito, Lopecito que se había llevado López, solo que esta vez lo encontraron. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Antes de la 24 nos vamos a General Rodríguez, ahí en el convento donde apareció José López con sus 8 millones de dólares. Está Cristian Balbo. Cristian, buenas noches. Rolando, buenas noches. A24, único medio en vivo hasta ahora de la noche en el lugar del escándalo. A ver, la información que manejamos es que ya terminaron de contar todo el dinero. Se habló puntualmente de 8.410.000 dólares. Había billetes en dólares, en euros, también en yenes chinos y también monedas de Qatar. Los 6 relojes de muy alto valor y la carabina, calibre 22, con un cargador y 25 cartuchos. Ahora el tema es el siguiente, Rolando. Vos fíjate, estamos a unos 100 metros del ingreso al monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El tema que hay ahora es cómo van a hacer para trasladar el dinero. ¿Lo van a hacer en horario nocturno? Sabemos que está el Grupo Halcón, hay fuerzas de seguridad especiales en el interior del monasterio. ¿O van a esperar a la primera luz del día de mañana para trasladar semejante suma de dinero? Desde hace aproximadamente media hora vemos ingresar y salir móviles policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como así también te decía, del Grupo Halcón. La fiscal ya se retiró, Alejandra Rodríguez, que fue la fiscal que estuvo actuando en primera instancia en lo que tuvo que ver con la tenencia de arma de guerra. No se descarta que mañana continúen aquí con los procedimientos. Claro, hoy trabajaron durante todo el día, Rolando, porque había fajos termosellados, pero muchos billetes estaban húmedos. Trajeron 2 máquinas para contar semejante cantidad de dinero. Una de las máquinas se rompió y frente a la humedad tuvieron que hacer el conteo manual. Sí, Rolando. ¿Es verdad que mañana van a ir retroexcavadoras a excavar, a hacer la misma que hicieron en la Patagonia, a ver si hay plata enterrada? No se descarta que vengan máquinas para hacer excavaciones, un predio que ocupa prácticamente una manzana, tiene un parque muy grande, y también no se descarta que vengan perros de la FIP para hacer rastrillaje en el lugar. Nos hablan de un sótano muy importante también en el interior del monasterio. Tengamos en cuenta que parecía el escondite perfecto, Rolando. A claro. ver, calle ¿Quién va a ir a buscar la plata en el convento? En un convento donde había solo 2 monjas de 95 años de edad. Tengo entendido que José López se comunicó ayer a la medianoche con las monjas para decirle, se notaba muy nervioso presuntamente en esa conversación, diciéndoles voy para allá. Cuando llegó aquí de madrugada, no encontró, caminemos un poquito, cuando llegaron aquí de madrugada, las monjas no la atendieron. Claro, estamos hablando de 2 mujeres de 95 años de edad. Llegó con su vehículo, con la Meriva. Lo único que tenía declarado de todo lo que trajo, porque en su declaración jurada figuraba esta camioneta de Meriva color gris, además de 2 millones de pesos, nada en comparación a los 8,5 millones de dólares, llegó al lugar y se encontró con que no estaban las monjas, era de madrugada, eran las 3:50 de la madrugada, fíjate, en este horario nocturno. Imagínate este hombre, con 8,5 millones de dólares, sí. Claro, eso te iba a decir, con 8,5 millones de dólares parado en el medio del conurbano, más que el conurbano, porque eso es el tercer cordón, son hasta 40 kilómetros de acá de la capital, solo a las 3:30 de la mañana con 8 millones de dólares, es una situación absurda. ¿Se supone que ahí es que el tipo enloqueció y empezó a tirar los bolsos para adentro? Ahí empezó, abrió el baúl del vehículo, son 6 bolsos y una valija, además el arma. El arma tengo entendido que en realidad no la iba a dejar. Él solía portar esta carabina, esta arma de guerra en el interior de su vehículo. Y claro, se encontró que no podía ingresar, y al no poder ingresar, las monjas no la atendían, personas de casi 100 años de edad estamos hablando, que vivían en este convento. Y empezó a tirar los bolsos del otro lado. En un acto de desesperación. En ese contexto se presume que existió este llamado al 911. Se presume porque todavía no está confirmado. Sería bueno escuchar ese llamado al 911. 3 minutos tardaron en llegar 2 efectivos que por fortuna tenían 28 años de antigüedad. Estos 2 efectivos en la fuerza, en el comando de patrulla. Se encuentra con este señor. Disculpe, ¿qué está haciendo aquí en este monasterio? No había respuesta, ven los bolsos, ven los millones de dólares en los fajos termosellados, ven el arma de guerra. Le dicen, señor, usted queda demorado. Ahí este hombre entró en estado de shock. A ver, ¿quién le abrió la puerta? Porque... shock frente a estos 2 efectivos. Pero, Cristian, ¿quién le abre la puerta? Ahí aparece la monja finalmente. Porque ¿quién le abre la puerta? Porque después la camioneta aparece adentro y el tipo aparece adentro diciéndole a las monjas me quieren robar la plata.
Bueno, parece que él mismo fue el que abrió el portón e ingresó con la camioneta. La camioneta estaba en el interior del convento. Es un predio muy grande que está en el corazón prácticamente de 1 hectárea, porque es zona de quintas, de viviendas muy humildes. Llegó hasta ese lugar, ahí presuntamente alguien vio ese movimiento, las luces encendidas, 3:50 de la madrugada. Los vecinos saben que en ese lugar viven 2 monjas nada más. Pero atención con este dato, Rolando, porque hay vecinos aquí de esta zona de General Rodríguez que dicen que en los últimos meses veían vehículos de alta gama que ingresaban y salían de este predio. Claro. Cristian, sabemos lo del obispo Rubén Dimonte, sí. Vamos a continuar un poco con el asombro. Quiero sumar a la conversación a Julio Bárbaro, es analista político, amigo de hace años. ¿Habías visto algo así alguna vez? Yo todavía no salgo de mi asombro. No, pero uno se pregunta, Rolando, si hubiera ganado Scioli, no por él, ¿hubiéramos llegado acá? Digo, qué importante es el cambio de gobierno, aunque después me digan esto es centro-derecha. Digo, qué importante es refrescar la democracia, cambiar para que se pueda llegar a estas situaciones. Los gobiernos que... Sí, yo también te diría que Antonini Wilson, la valija de Antonini Wilson, la encontró con un error del sistema del propio kirchnerismo. Está bien, pero la justicia en sí actúa con la fuerza y escapa porque, digamos, si el régimen era otro, no se escapa a un convento. La tiene en la casa y no lo va a buscar nadie. Creo que el cambio de gobierno en eso fue esencial. Ahora, pero ir a esconder plata a un convento, ¿lo escuchaste alguna vez? Yo creo que la corrupción convierte a estos personajes en enfermos mentales. Es decir, cuando vos tomás históricamente todos aquellos que se... por el menemismo, es decir, el poder en Argentina. Si te habla, ¿a cuántos empresarios de la construcción mandan cana? Decir, claro, porque llueve de las 2 veredas. Pero, digamos, porque no hubo un empresario que enfrentó al kirchnerismo y este señor, todas las obras eran a partir de un consorcio que hay, donde la Argentina empresaria siempre fue asociada al gobierno corrupto, ¿o no? Claro. Es un diálogo. Entonces, para mí esto es posible porque hubo un cambio de gobierno, no a favor del cambio. Digo, yo voté Macri porque todo gobierno que dura demasiado termina en esta degradación. Cristian. ¿Está por ahí? Me parece que fuiste a hacer una visita a las monjas, a ver si están las monjas a todo esto. No, el tema, vos sabés, Rolando, vos sabés, a ver si, disculpa la desprolijidad, pero a ver si podemos avanzar, porque nosotros lo que queremos es en algún momento llegar hasta la puerta del monasterio. Y fíjate que te encontraste unos mangos, por lo menos. Todo el día. Sí. A ver, el tema ahora va a ser cómo trasladar todo este dinero hasta el depósito fiscal. Estamos hablando de 8,5 millones de dólares que tienen que retirarlos aquí de madrugada. Bueno, todo indicaría que lo van a hacer mañana por la mañana. Por cuestiones de seguridad inclusive, porque hablamos de una fuerza especial como el Grupo Halcón, pero hay que sacar 8,5 millones de dólares del conurbano profundo de esta zona. Vos fijate lo que es este escenario, ¿no? Sí, bueno, también, pero... Hasta aquí llegó José López. Si chorean al Grupo Halcón ya sería un papelón. Digo, ya estamos perdidos, dime. No, desde ya, pero igualmente están evaluando la posibilidad de que el traslado del dinero se haga mañana por la mañana. Y tampoco descartan que haya más dinero en este lugar, porque, a ver, el escondite era perfecto. Presuntamente no era la primera vez que José López venía a este lugar. Ya lo habían visto en otras oportunidades, inclusive venía, les traía tés, cafés a las 2 monjas. Había un trato cordial. Él conocía inclusive el interior del lugar, porque llegó a ubicar algunos bolsos en la cocina. No quedó claro si él vino con el dinero hasta este lugar porque estaba acorralado y la intención era dejárselo a las monjas, que fue lo que él dijo. Este dinero yo lo robé al Estado, se presume que fue lo que dijo. Este dinero yo lo robé al Estado y se lo quiero donar a ustedes. Claro, pero hay algo contradictorio ahí, Cristian, porque hasta donde se sabe, no había ninguna pesquisa cerca, o a este hombre le dio un brote de paranoia, pero no había ninguna pesquisa que lo tuviera a punto de detenerlo, como, digamos, sí hay otros funcionarios que, mal que mal, se la ven venir. El propio fiscal Delgado había confesado hoy que lo venían investigando por enriquecimiento ilícito de hace varios años y no habían encontrado nada para avanzar hacia él. Claro, pero sabemos que en los últimos meses, desde que asumió el gobierno de Macri, también desde los servicios de inteligencia estaban trabajando sobre los exfuncionarios del gobierno kirchnerista, sobre todo los que estaban siendo investigados por delitos de corrupción. En el caso de José López, tengamos en cuenta que el juez Rafeca lo investigaba por el delito de enriquecimiento ilícito, y Ercolini también lo estaba investigando por el sobreprecio de la obra pública. Estamos hablando de un personaje clave. No creo yo que la justicia lo haya dejado librado al azar. Evidentemente este hombre sintió que lo estaban cercando, para saber si no tenía los teléfonos intervenidos,
intervenido, se había seguimiento fílmico sobre su persona. Evidentemente, llegó hasta esta instancia. Porque hay que venir, Rolando. A las 4 menos cuarto de la madrugada, un diputado argentino del Parlasur, que te cuento que ya desde el año pasado sí tiene fueros, pero no tiene inmunidad, por una decisión de la Cámara Electoral, no tiene inmunidad, aunque sea diputado del Parlasur. Mucho menos hay inmunidad si lo agarraron infraganti, ahí se acaba la inmunidad. Se acabó la inmunidad, pero llegó en esa instancia con un arma de guerra en su poder, 8,5 millones de dólares, relojes de alto valor, a este lugar, al conurbano profundo. Vos fijate dónde estábamos, es la oscuridad absoluta, al encontrarse con 2 monjas de 90 años de edad. Sí. Espera un cachito que voy a sumar a la conversación a ver que lo tengo por acá. Fabián Báez. Padre, buenas noches, ¿cómo estás? Así lo vi en el noticiero. Sí. ¿Puede explicarnos cuál es la figura de este convento? Bueno, yo desconozco puntualmente, no conocía, simplemente al haber leído hoy la declaración del arzobispado de Mercedes Luján, se dice que se trata de una asociación privada de fieles, es decir, es un convento como hay tantos otros, es una categorización dentro de la ley canónica, es decir, no depende directamente, no es del obispado o del obispo o de una parroquia, sino que es un grupo de fieles que se han unido para fundar este monasterio. El hecho de que haya monjas viviendo en este monasterio, ¿no le da algún grado de institucionalidad respecto a la iglesia? Es parte de la institución. Lo que no significa que, digamos, no depende directamente de las estructuras del obispo o de una parroquia, sino que una asociación privada de fieles es un grupo de fieles católicos que se unen con una finalidad determinada. Son parte de la iglesia, evidentemente, pero no dependen estructuralmente. El dinero de esas construcciones que se están haciendo, ¿de quién puede ser? Y supongo que serán aportes privados. Eso viene cuando una asociación de laicos se unen, supongo que ellos consiguen o ellos aportan. O sea que debe haber estatutos con la gente que aporta. Sí, claro, pero eso va por otro lado, porque la iglesia lo que regula es la institucionalidad, de alguna manera, religiosa. Todo lo demás, esto que preguntas, va por la ley civil. Es decir, hay una asociación, supongo que debe ser o una fundación o una asociación civil desde el Estatuto Jurídico Argentino. Entonces, Cristian, ¿quiénes eran los que iban por allá al monasterio, al convento? Mirá, lo que se habló es de la visita de José López era habitual, ¿no? Él solía venir a este convento, lo hacía con frecuencia. Inclusive tengo entendido en la época en la que era funcionario. Inclusive se habló de la presencia de Julio De Vido. ¿Sabes qué? Estoy viendo movimientos, Rolando, en estos momentos. Yo no sé si el dinero lo van a retirar ahora. Estoy viendo que ingresan móviles, estoy viendo también que salen el cuerpo de la policía motorizada. También se habló de la presencia de Daniel Scioli aquí en este convento. Claro, sí, hay una foto porque tanto De Vido como López iban a ver a Jorge Dimonte, que era el arzobispo de Luján, que acá, esto yo tengo, por ejemplo, en mis manos, una revista National Geographic sobre la reconstrucción, la recuperación de la Basílica de Luján, que fue auspiciada por el Ministerio de Planificación, donde se cuenta que durante la gestión del arzobispo Dimonte se restauró por completo la Basílica de Luján y de ahí quedó la buena relación entre De Vido, José López y el obispo Dimonte, que falleció, dicho sea de paso, en abril de este año. Ahora bien, si había plata adentro del convento, si ahora encuentran más plata dentro del convento, ¿sí? Y si había plata de otros funcionarios adentro del convento, ahí ya pasa a ser un escándalo. Ahora, si en su locura José López fue por primera vez con estos 8 millones de dólares y los puso o quería dejarlos en el convento, ya la responsabilidad queda dentro de José López, ¿no? Por esto es que supongo que están investigando. Sí, a ver, Rubén Dimonte falleció el pasado 18 de abril. Fue calificado, inclusive aquí lo conocían como el obispo K, el obispo de Mercedes Luján, un obispo de muy buena relación con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Desde que él falleció quedaron estas monjas en este lugar. Y presuntamente ahí es donde José López comienza a visitar de manera más frecuente este lugar, porque claro, nadie podía hacer referencia de sus visitas ni de lo que traía hasta este lugar. Por eso todavía está el interrogante de si hay más bolsos con dinero o hay dinero en el interior de este lugar. Vos sabés que los billetes termosellados, o sea, los fajos termosellados, tenían tierra. No se descarta que estos billetes estuviesen bajo tierra, que hayan estado ubicados bajo tierra, los hayan retirado para traerlos hasta este convento. No sabemos sería de dónde la primera vez, sería la primera vez que la leyenda urbana del enterramiento de plata queda vista, digamos, porque esto es lo que buscó Marijuana y no encontró en el sur, digamos, sería la primera vez que aparece
la plata. Digo, esto me parece que es el dato político del día. Es la primera vez que aparece infraganti con la plata. Sí, pero el elemento central para mí es si es una casualidad del sistema kirchnerista o hacia la esencia del sistema kirchnerista. Bueno, el tipo tuvo 12 años, o sea que Por eso, casualidad no es. Claro. Digo, te va a decir uno, bueno, ese es uno que yo creo que el sistema estaba formulado sobre una concepción del poder basada en la acumulación de dinero. Y después había quienes lo tenían como ideológico. No, pero siempre lo central era... la discusión política hace mucho tiempo pasa por si la obra pública no es la manera de hacer caja y de recuperar dinero para la política, para los bolsillos propios. La obra pública y el juego. Eran las dos, que era Lázaro y Cristóbal. Esos eran los dos pilares de una concepción que venía desde Santa Cruz. Julio, ¿qué representaba José López dentro de la estructura del gobierno, primero de Néstor y después de Cristina? Yo nunca lo vi, por ejemplo, te digo. Debido fue un personaje que en la campaña no aparecía, apareció después. Yo me acuerdo que le insistía yo a Néstor Kirchner que hiciéramos un acuerdo nacional para que todo cargo electivo solo se reeligiera una vez. Hasta que un día me lo mandó Debido, que fue a tomar un café conmigo y me dijo, mira, eso es lo que nosotros no haríamos jamás, así que no hables más. Justo ahí ya entré en vereda y me di cuenta que esto se había... Era claro. Acá Ricardo Lasca, que es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ¿tiene alguna anécdota de José López? ¿Cómo le va, Lasca? ¿Qué tal? Tengo varias, pero me gustaría hacer hincapié en el video que pasaron recién de la avenida General Paz, para tomar un ejemplo claro. Al margen de decir que a esta persona la conocimos, un nefasto personaje, autoritario, que maneja, a mi entender, maneja mucho más que Debido, y justamente con Claudio Uberti, ¿no? El nefasto personaje de director del organismo de control de concesiones viales. Pero cuando mostraban el video de las obras de la avenida General Paz, le aclaro que en el año 2008, antes de ese año hubo un montón de incrementos de tarifa en los accesos. Y en el año 2008 se hizo una audiencia fenomenal, una audiencia pública, y luego de ella se incrementaron las tarifas del acceso norte-oeste el 100%, con la excusa de hacer la avenida General Paz, remodelarla y ampliarla. Ustedes recordarán que en varios diarios salió Debido con un casco de obrero y con las maquinarias. Bueno, las obras nunca se iniciaron. Tras cartón vinieron otros incrementos de tarifa. Con la un clásico. Con la excusa, vamos a hacer... O sea, como parte del modelo este estaba también la costumbre del anuncio y la obra que después no se hacía. Porque ni siquiera nos invita a la inauguración a los que pagamos, ¿no? Porque somos los usuarios viales que pagamos. No obstante eso, reitero, después de muchos aumentos hubo otro aumento en el acceso este y norte, grupos españoles, qué casualidad que tanto criticaba el kirchnerismo a los españoles, y se aumenta la tarifa y vía aumento de tarifa se genera el RAE, que es el recurso de afectación específico. O sea, cuando uno paga el peaje que la gente no mira, aparece la tarifa y abajo otro número que es el RAE. Y con eso se hicieron las obras famosas. Y a cuenta de obras futuras, o sea, fuimos los usuarios viales que bancamos esto. Que uno se pregunta qué habrá habido atrás. Y ahora me pregunto, si las obras se terminaron, ¿por qué no se retrotrae la tarifa al año 2008? Ah, bueno. No, pero digo, ¿cuánto hubo de por medio al margen de las concesiones viales en las rutas nacionales que está Cristóbal López, Ernequian, que lo dijo muy bien Bárbaro? Esto es un gran negocio de la obra pública de todos los gobiernos con la patria contratista. Bueno, yo debo decir que... de peaje, los amigos del poder como nuevos en esto, que son Electroingeniería, Ernequian, que abandonó la obra de la autopista Pilar Pergamino, que encima lo indemnizaron. Yo debo decir que Lasca fue el primero que me puso vivo en la cuestión de que la plata para construir rutas y autopistas la pagamos con la nafta, la pagamos con los peajes. No, y con tasas viales y aparte con este RAE. O sea, no saben de dónde sacarnos plata. Y encima despilfarran el dinero, porque el impuesto de los combustibles lo desvían al fondo hídrico, a los jubilados, al FONAVI. No, señores, esa plata es para hacer obras de infraestructura. Quiero sumar a Lucila Antín, que está en Moreno. ¿Qué está pasando por ahí, Lucila? Rolando, también estamos trabajando en vivo donde ahora, en este momento, está detenido e incomunicado José López, que es la jefatura departamental de Moreno. Está siendo custodiada por Infantería desde que llegó aquí José López, que te recuerdo que fue trasladado de la comisaría primera de General Rodríguez con un enorme operativo de seguridad. Lo trasladó el Grupo Halcón. A él se lo veía con la cara totalmente descubierta, sí, con casco y con chaleco, esposado. Le faltaba poco para una sonrisa, ¿eh? Un antifaz tendría que tener.
Sí, se lo vio perfectamente, estaba lleno de camarógrafos y fotógrafos en el lugar, había un gran movimiento de los medios y también te decía de seguridad. Hasta hace un ratito estaba aquí dentro el mismo camión del Grupo Halcón que lo había trasladado, ahora se fue hace un rato. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuál es el próximo paso? En principio va a quedar acá, por el momento lo que tenemos entendido fue la disposición de la fiscal Alejandra Rodríguez que intervino. Pero, claro, el juez Daniel Rafeca ya solicitó que el jueves sea la indagatoria por la causa de enriquecimiento ilícito, para lo cual había pedido el fiscal Delgado que quede detenido. Va a ser la causa. ¿Cuál es el próximo paso? La causa de enriquecimiento ilícito de un funcionario es más fácil de probar, porque la declaración jurada decía 2 millones de pesos, le encontraron 8 millones, es como para elevar a juicio rápidamente. ¿Ya se conoce o apareció por ahí algún abogado de López? Nadie, absolutamente nadie desde que llegamos. De hecho, desde la comisaría primera vinimos para acá, casi detrás del camión del Grupo Halcón, te diría, y por el momento nadie. Habrá que ver qué abogado también se hace cargo de esta causa, como vos decís, tan difícil de defender, ¿no? Claro. Lucila, muchísimas gracias. Vamos a ver qué dijo hoy el jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando se conoció la noticia de cómo había caído José López con sus bolsas de dólares. Asombro. Nos enteramos en la reunión de gabinete, la gobernadora Vidal informó al presidente. Asombro porque no estamos hablando de una persona menor, ¿no? Estamos hablando de quien fue secretario de Obras Públicas, todo el mandato de los 3 gobiernos del kirchnerismo, si no me equivoco, y manejando todo lo que ha sido la obra pública, que ha sido tan cuestionada y discutida, y que todos los días vemos casos donde se ratifica que de mínima había enormes problemas de transparencia y discrecionalidad y de máxima graves problemas de corrupción. Entonces, la noticia que nos ha llegado de que la policía bonaerense lo detuvo el general Rodríguez con una importantísima suma de dinero en efectivo, de dólares, de millones de dólares y un arma de guerra. Lo primero es eso, nos llena de asombro por la situación casi de película de lo que ocurrió, y por otro lado esperar las explicaciones, ¿no? Tendrá que dar explicaciones ante la justicia, ante los argentinos, de qué hacía allí, qué era esa plata y esa arma de guerra y cuáles eran sus intenciones. Ahí tienen la repercusión que tuvo en el gobierno, pero también tuvo repercusión en la actual oposición, en el Frente para la Victoria. Qué cosa rara, hasta ahora el Frente para la Victoria nunca había sacado un comunicado repudiando estos episodios, y esta vez sí sucedió. Un comunicado de los bloques de diputados nacionales y del Parlasur. Recordemos que López era diputado del Parlasur electo, ¿sí? Milagro Sala, ¿no? Igual que Milagro Sala, exactamente. Dice, los bloques de diputados nacionales expresan su más enérgico repudio a la conducta de cualquier actual o ex funcionario público con prescindencia de su pertenencia política en cuanto a la tenencia de dinero no declarado en el país o en el exterior, ¿sí? Y dice, bueno, dice que el hecho ocurrido hoy es de público, notorio y escandaloso conocimiento, y reafirma que resulta imprescindible que, bueno, se los hago breve, que en la ley de blanqueo se incluyan también a los parientes de los funcionarios. ¿Te sorprende que Recalde y el Frente para la Victoria, Julio, hayan firmado un comunicado por primera vez repudiando esto? Yo creo que esa noticia, digamos, esto es para mí el final absoluto del kirchnerismo. Ya está. Es decir, se sostenía como una ilusión absurda, con la idea. Yo conozco a alguno que antes amaba a Cristina y hoy se conforma con odiar a Macri. Ya con eso te define. Es decir, venían en retroceso. Lo de hoy es como un golpe final y el kirchnerismo desaparece. El sueño era que a Macri le fuera mal, hubiera un desastre, colapso, sí. Colapso y o sea, que ya era un sueño no democrático. Ya sabían que por las elecciones no llegaban. O sea, esa declaración es un triste despedida. Es una forma poco digna de decir adiós. Porque esto ya lo sabían antes, no es nuevo. Claro, porque de Lázaro Báez podían decir, bueno, Lázaro no es Cristina, es un señor que acumuló por otro lado, pero en este caso es un funcionario con una declaración jurada firmada, un funcionario que nunca fue echado, porque a Jaime hasta poder decir lo habían echado. Este nunca fue echado, se quedó hasta el final y lo agarraron con las bolsas de plata. Digo, insisto, la concepción, digamos, el gobierno kirchnerista termina en una estructura que está basada en que el poder es el dinero. Y eso va toda la línea. ¿Te lo imaginaste alguna vez cuando estuviste cerca de ello, cuando estuviste en el Confer? Fernando Suárez, que es un historiador inteligente, el otro día me recordaba,
4 meses antes de llegar al gobierno, Néstor y yo, agarrados con todo el grupo, discutiendo sobre qué era el poder. Néstor decía el poder es el dinero y yo le decía el poder es la conciencia. Y lo recordaba Fernando con otros que estábamos ahí. Eran las 3 de la mañana y seguíamos peleando. Pero la idea de que el poder era el dinero no era casual, estaba asumida, encarnada. Punto. Esto fue así hasta el final. Vamos a sumar a la conversación a Miriam Juárez, diputada nacional del Frente Cívico y Social Cambiemos. Buenas noches, diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo ve esto? Mire, cuando la realidad supera la ficción, la sociedad tiene sacudida su estructura psíquica. Y la verdad que dice el jefe de gabinete que él está asombrado. Yo estoy indignada. Estoy indignada porque, así como dice Julio Bárbaro, que el kirchnerismo concibe al poder, al dinero como poder, creo que además la concibe a la corrupción y a la impunidad. Ellos trabajaron en ese trípode durante muchos años. Entonces, nada se iba a conocer, todo se podía comprar, todo tenía precio. Y cuando quienes venimos al Congreso y nos insertamos a la política en estos últimos años, como en mi caso que me involucré en la política partidaria a partir del año 2013, cansada de que si uno no se involucra después no se queje, y cuando se da cuenta que la corrupción es un método instalado en la clase política, porque el problema no es solamente la corrupción, el problema es que la plata de la corrupción falta en otros lugares. Faltan las escuelas, faltan los hospitales, faltan en los caminos. Entonces es una sumatoria de cosas que hacen que uno quede perplejo ante tanta... Lo que pasa es que ahí yo quiero acotar, hacer un comentario maldito, ¿no? Es decir, muchachos, las dos grandes pruebas que han dado vuelta las investigaciones de corrupción casi salieron por casualidad, el video de la Rosadita y esto, con lo cual los métodos o sea, porque el fiscal Marijuán fue al sur, excavó, no encontró gran cosa. Pero ¿sabés qué pasa, Rolando? Es inquietante. Nosotros que venimos del interior profundo, a nosotros no nos cuentan la sobrefacturación de la obra pública. No nos cuentan de que hay obras que figuran finalizadas y que no se ejecutaron. Nosotros lo sabemos. Sí, claro, porque es tan simple como ir a ver la ruta. Porque además la padecemos. Claro. Porque además la padecemos. Y entonces, esto genera tal desastre, tal conmoción, que uno dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que la clase política timonee esto, dé un giro y sea creíble? Yo te puedo decir, mira, hoy escuchaba la conferencia de prensa de Ritondo y es que el contraste entre este tipo con 8 millones de dólares de la corrupción de la obra pública, intentando sobornar a los policías, y los dos policías, con 5 hijos cada uno, cobrando 14, 15 lucas por mes, le dijeron que no. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. El estado de shock, empiezo por último, es a partir de que está sorprendido por la propia policía y habría querido sobornar a la policía no habría aceptado, y a partir de eso entra y según tenemos entendido, le habría dicho a la monja que los policías le querían robar la plata que él llevaba para donar. Seguramente hay algunos, no lo tenemos eso determinado, pues lo están trabajando ahora, por lo que pudimos ver en las fotos que vieron todos, en las imágenes, habría algunos termosellados y algunos tendrían sellado de bancos. Bueno, a partir de esos termosellados supongo que se podrá rastrear la ruta del dinero. Vos me decías, Julio, que los empresarios nunca hablaron de la corrupción de José López. No, de ninguna corrupción. Digamos, si esta dirigencia política es posible, es porque hay un empresariado que vive de esa relación, que no va a la competencia por la calidad, sino a la competencia por la dimensión de la coima, del porcentaje. El único que habló
fue un señor llamado Sergio Joclender. Ustedes recuerdan el escándalo Joclender. Yo les voy a transcribir un diálogo, con perdón de la expresión. Te voy a parar la obra pública, ¿sí? Le respondió López a Joclender, un diálogo contado por Joclender. Y dice que demostró así su confusión entre sus atribuciones como funcionario y sus problemas personales con Joclender, ¿sí? Y Joclender le contestó, en verdad lo que le estaba parando era la plata que le pagaba para la construcción de las casas del sistema de sueños compartidos. Joclender le contestó, esta me vas a parar, con gesto incluido, obviamente. Luis Beldi es autor de Joclender Sociedad Anónima, un libro en el cual contó las andanzas de los Joclender y, por supuesto, calculo que conocías esta anécdota. Luis, buenas noches, ¿cómo te va? Sí, pero... a ver, dos cosas antes de entrar en el tema de Joclender. La primera, no es producto de casualidades que aparezca la corrupción. El video fue vendido y aparte cuando hay tanta corrupción las probabilidades de ser descubierto aumentan. Esto, la estadística lo dice así. Lo interesante es la historia, porque esta corrupción se empezó a gestar 33 años antes, porque todos creen que lo conoció cuando era intendente a Kirchner López. No, López llega con una mano atrás y otra adelante de Tucumán a fines de 1983. Ajá. O sea, son casi 33 años de... democracia. Entonces lo va a ver a Devido, que trabajaba en una constructora y que era ingeniero civil como él, porque traía una carta de recomendación de Tucumán. Ustedes se conocen de antes de ser políticos. Cuando empieza la democracia, en el 83-84. Y no era intendente Kirchner ni nada. Y él le da empleo, se conmueve ver un colega tan pobre porque traía una valijita y nada más, que lo lleva a trabajar a la empresa donde él tenía un cargo como ingeniero civil, una empresa constructora de Río Gallegos. De ahí llega la amistad con Néstor Kirchner. Cuando es nombrado intendente, Néstor Kirchner, mirá cómo la viveza para armar la estructura política. López pasa a ser secretario de Obras Públicas de la Intendencia y debido al que lo había llevado, inspector del Instituto de la Vivienda de Santa Cruz, se llama el UDIV, algo así. Y vos decís, ¿cómo puede ser que debido a un inspector de obras y el hombre que trajo él, secretario de Obras Públicas? Porque Kirchner le dice a Devido, como inspector de obras, de vivienda, tenés que recorrer toda la provincia. Empecé a armar los contactos políticos porque voy a ser gobernador. O sea que Devido le encara con mucho éxito esa gira, haciendo los contactos políticos, y el otro se va adentrando en el negocio de la obra pública. Es gobernador. Cuando es gobernador, Devido pasa a ser el ministro de Economía de Kirchner. Durante 2 años López es secretario de Obras Públicas, maneja la obra pública, y después lo manda de presidente a López del Instituto de la Vivienda. Es decir, que ya los iba formando para lo que iban a hacer la corrupción. Y cuando gana la elección nacional son los tipos que trae al... Ojo, iban recaudando plata, no es que estaban haciendo una pasantía gratis. Estaban recaudando dinero en ese momento. O sea que el modelo ya estaba ahí. Ya estaba armado. Cuando llega a la presidencia, el 1 y el 2 se mantiene intacto. Lo que pasa es que Devido tiene una amistad mucho más estrecha con Jaime que con López. Con López era un 1 y un 2 que funcionaban muy bien y que su primer tarea era reconstruir los fondos que faltaban en Santa Cruz. Por eso empiezan a robar vía Panamá, a girarlos y a restituir los fondos que faltaban en Santa Cruz. ¿Cómo queda en esta cadena de plata? Bueno, cuando avanza todo esto, que incluso las empresas que no querían, no aceptaban la coima, se tenían que retirar obra pública. Yo te puedo nombrar grandes empresas de Argentina que tuvieron menos obra pública que Sueños Compartidos. Mirá. Empezando por Techín. Techín tuvo menos obra pública después del escándalo del gasoducto. Joclender, muy vivo Kirchner, le diseña un plan de viviendas, sabiendo cómo rengueaban todos ahí. Él se lava las manos. ¿Por qué? Porque del fondo para la vivienda le giraba a los gobernadores y a los intendentes para que ellos le paguen a Sueños Compartidos y no quedara el pegado. Pero ¿qué ocurre? Esa caja, ¿cómo es eso? ¿Me lo puedes hacía explicar, López. Julio, explícame por qué el kirchnerismo no construyó viviendas directamente y delegaba de esa manera. Primero, la esencia del kirchnerismo era acariciar a los leales y saltar por encima de los traidores, digamos, de los que no estaban de acuerdo. Por eso pasaban por arriba del gobernador, iban a Milagros Salas directamente. Y eso que el gobernador era de ellos. Sí. Pero la idea del poder destruía la base de las instituciones. No, pero López no estaba de acuerdo con los Milagros Salas porque
él era el que manejaba esas cajas y es el enfrentamiento que tiene Joclender. Porque él manejaba la plata de la vivienda. Porque le empieza a trabar los pagos en los giros a las provincias. ¿Y qué hacía Joclender? Lo llamaba Néstor Kirchner directamente. Y Néstor Kirchner lo apretaba a López y López tenía que girar la plata. Y esto causó un enfrentamiento terrible entre los dos. Ahora, imagínate qué país, Diego, ¿cómo llega un tipo condenado por parricidio a tener trato directo con un presidente? Es raro. Después de tantos años, ¿no? 33 años de este sistema armado, ¿puede haber más de 8,5 millones de dólares? Que esto es un vuelto pequeñísimo, pero pequeñísimo, al lado de lo que se robó. Si hay termosellados chinos, porque estamos olvidándonos de otro caso de estafa, que no sé si llega a dimensión de la obra pública o de los peajes. El caso de los peajes, hay un emblemático, es en peaje Cañuelas, que los españoles tienen que vender y al día siguiente que venden, que compra Cristóbal López, aumentan el peaje de Cañuelas, entre otras cosas. ¿Es así, Lasca? Pero no solamente el de Cañuelas, la ruta 3, la 205 y la 226. Claro, al margen de tener la autovía 2, la ruta 11 y la autopista Richelli 6 a Cañuelas, que tiene prohibido por la ley de medios Cristóbal López tener concesiones viales que son servicios públicos. Sí. Porque la ley de medios prohíbe... O sea, de ahí sale la guita. Sí, pero hay los... yo me juego que los termosellados chinos, de bancos chinos, porque había otro negocio que no estamos nombrando acá en toda la corrupción y que va a saltar dentro de poco. Cuando el dólar estaba muy atrasado, que había que autorizar con las DEJAI las compras, muchas de esas DEJAI se libraban a favor de grupos de funcionarios que, por ejemplo, Graña Electric Domestic en China. No, porque no sé ni conectar un enchufe. Vos armás una cuenta en China y yo digo que te voy a comprar electrodomésticos a vos. Entonces, me autorizan la DEJAI, yo giro los dólares a una cuenta que tengo en China, que sos vos, con otro nombre, un nombre de fantasía, y los dólares quedan en China y los productos nunca llegan. A los 2 años, que es el plazo que hay para investigar la sociedad, la desarmo. Estos eran los dólares de manos amigas que después aparecían en el mercado para bajar el dólar y que es una estafa a las reservas monstruosa. Por eso digo, estamos viendo recién la punta de algo. 8 millones de dólares es lo que se movía en un día con DEJAI truchas, por ejemplo, que intimaban, el Banco Central tenía que girar esas cuentas de fantasía. Así que imagínate cuando empiecen a investigar Overdrecht, que está cuestionada ahí, cuando empiecen a investigar los Odebrecht, que aclarémosle a la gente que es una de las grandes constructoras de obra pública en Brasil, que está preso, Marcelo Odebrecht, preso en Brasil, ¿no? Otro dato que, por el que está denunciado, que esto me lo contaron en Vialidad, él todos los fines de mes llevaba el listado... ¿Él quién? López. López, porque la obra pública de Santa Cruz son tan torpes y pensaban quedarse toda la vida, que a Vialidad de Santa Cruz le dieron autonomía para pagar, pero Vialidad Nacional no. Entonces, las obras que hacían fuera de Santa Cruz las tenía que aprobar Vialidad Nacional. Y López iba con un listado que encabezaba Lázaro Báez y otros grupos de amigos con certificado de obra aprobada aunque no hubieran hecho la obra. A Báez le daban cheques a 25 días. Al resto se los daban a 60, como decía la norma, 60 días. Pero a Báez a 25. Y López llevaba los listados y lo denuncia. Ese listado están denunciados ante los jueces porque las actuales autoridades de Vialidad Nacional lo entregaron. ¿López es Lázaro Báez? López es Néstor Kirchner. Cuando vos ves la declaración de Jaime que dice a quién iban las valijas, a Néstor Kirchner. Incluso hay una enemistad después que se desarrolla entre Devido y López, porque López responde más a Néstor Kirchner que a él. A él se le va de Dicen control. que Néstor lo tenía sentado en reuniones. ¿Vos esto nunca te enteraste, Julio? Devido era el operador, pero el que genera siempre simpatías en el poder es el que queda con las valijas con dinero. ¿Qué le pudo haber pasado? que llevan lo abrazan ese. ¿Qué le pudo haber pasado a López? Porque hoy contaban las monjas, escuchábamos el audio, que se lo veía como nervioso. ¿Qué le pudo haber pasado? Decía a Barro, lo que me da la sensación es que estaba bajo un brote psicótico, que se sentía perseguido y estaba con un estado de paranoia absoluta, porque después de la amenaza de allanamiento a Devido, él sabía que venían por él. Y él... pero no había ninguna causa real. No, pero ese es el brote psicótico. Claro. Vos empezás a desarrollar una cadena de pensamiento que no se puede parar nunca. Por eso, ¿cómo va a llevar 8 millones y no va a avisar que le abra antes que va a llevar eso para que le abran el portón? Vos imaginate cualquiera de nosotros si te dicen lleva 8 millones de dólares a las 3:30 de la mañana en el conurbano. Es un ataque psicótico que le ha dado al tipo. Lleva un arma federal que lo pueden armar en cana. Miriam, sí, Sí, no, yo lo que digo que es, estaban tan acostumbrados a la corrupción y la habían convertido en un método y a la impunidad,
Porque esto no es resultado de 3 meses, es de años. 33 años. Claro, 33 años. Entonces, tanta la impunidad en la que estaban inmersos que era un detalle. Lo que hay que aclarar también, de acuerdo a lo que decía Bárbaro, que es verdad, el tema de la corrupción con la obra pública o la patria contratista no es solo culpa de los empresarios, que son unos inmorales, ¿no? Porque agarran negocios para jorobar a toda la comunidad. Es culpa del poder concedente, el Ejecutivo que le ofrece estos negocios y negociados. Y estos tipos que lo que quieren es jorobar a la gente y ganar plata, dicen bienvenidos. Sí, y yo te agregaría otra cosa, que no es que uno puede quedar afuera, porque es verdad lo que decía Luis, hay cantidad de tipos que si no estaban en la cadena de felicidad de retorno se quedaban sin laburar. López, te aclaro, estaba más que todo con el tema vial, porque justamente y viviendas. Debido se habían medio peleado y estaba con el tema, el tema transporte, que estaba con Schiavi. Esa era la realidad dentro de ese ministerio. Pero honestamente, yo insisto, después de conocerlos, para mí ya pasó a un segundo plano, honestamente, porque este tipo, cuando lo conocimos, era una persona realmente perversa. Ahora, acostumbrate a escuchar esta excusa dentro de poco. Muñoz, el que lo encontraron los Panama Papers, 40 millones de pesos, y esa plata, no, el último tiempo se cortó solo. Acordate que de López van a decir que el último tiempo se cortó Daniel solo. Muñoz, el que murió. El que falleció. Julio, vas a ver que van a empezar a decir se cortó solo. ¿Quién es el siguiente? Porque dejemos... Vamos a sumar, que seguimos sumando gente. Tengo en línea a Diego Cabotes, periodista del diario La Nación, y escribió, si yo no recuerdo más, Hablen con Julio, un libro que cuenta, que habla de esta cuestión del esquema de obras públicas. Diego Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Vos que habías escrito sobre esto, ¿te sorprendió hoy lo de López? Sí, obvio me sorprendió te diría, por lo absurdo de toda la situación, ¿no? Un tipo que teóricamente, o que debió, que si finalmente lo hizo, manejó gran parte del mundo de la planificación en los últimos años, terminar así, digamos, tirando bolsas llenas de dólares arriba por encima de una tapia, parece una cosa como que no tiene... Claro, se suponía que esto era mucho más sofisticado, ¿no? Que había transferencias bancarias, que había cuentas en Suiza, digamos. Lo que deben tener. Digamos, lo que yo alguna vez me dijeron siempre a mí, digamos, la información que yo siempre tuve sobre este tema es que siempre fue efectivo. Nadie me dijo nunca, jamás, en todos los sectores que me han contado, hasta historias de dinero puesto en Uruguay y demás, siempre se habló en efectivo, pero digamos, uno debiera suponer que tenían al menos la sofisticación era para esconderla, no para andar teniéndola en bolsones tirados a donde sea, ¿no? A mí, te digo, me llamó la atención, obviamente por eso, y me llama la atención, de verdad te digo, esto no lo digo con ironía, me parece poco, realmente poco para lo que manejó. Así coincidías con lo que decía, ¿no? Luis Beldi recién, que decía que es poca plata. Es poca plata para lo que trabajó, para lograr lo que logró, salvo que haya repartido demasiado, y que ese sea efectivamente lo que le quedó a él, pero realmente es poca plata comparado si uno toma en cuenta lo que pasó por la mano de él, las decisiones que tomó López, ¿no? ¿Te aparecía en tu investigación en algún lugar la relación con el convento? Mira, la verdad, te soy franco, yo no tenía idea de esto del convento, no voy a presumir de algo que no sé, no tenía idea, sí sabía que había algunos lugares donde ellos recaudaban, ¿viste? Donde el gobierno recaudaba o algunos funcionarios del ex gobierno recaudaban, sabía de algunos departamentos en algunos lugares que siempre me referían, escuché historias increíbles de, por ejemplo, de cocheras dobles, que se alquilaba una cochera al lado de otra, entonces vos estacionabas el auto y al lado estacionaba el otro auto y pasaban de un baúl a otro en una cochera un bolso y ahí se consumaba la operación, incluso eso... Claro, todo eso que podía ser parte de un mito urbano, después de que lo encontraron al tipo con $8 millones y una ametralladora a las 3 de la mañana en un convento del conurbano, a partir de ahí todo es posible, todo es verosímil. Claro, el tema... ¿viste? Yo te juro, te confieso que era de los que me resistía a creer estas cosas hasta que no aparecieran probadas. Ahora apareció una y es como que le devuelve casi realidad o convierte en posible todas las anteriores que eran mitos. Mira, yo te cuento, por ejemplo, digamos, una cosa, y yo siempre lo pongo como ejemplo porque un poco es cuando, digamos, la cosa urbana toma como cuerpo. Yo me la pasé también investigando a Jaime durante muchos años y conté muchísimas historias de cómo Jaime y desde transporte se desviaba dinero.
y contaba, digamos, de subsidios y de no sé qué, y de retornos y más. Pero un día encontramos con Francisco Olivera un avión que el tipo había comprado, ¿no? Un jet lujoso, qué sé yo. Y eso corporizó todo lo demás. Digamos, hasta ese momento es como si vos me decís, hablamos del dólar futuro, ¿entendés? O sea, Claro. por ahí son cifras mucho más importantes y estafas mucho más gigantescas que hay en la administración pública. Pero a veces las cosas se corporizan y toman cuerpo otras, ¿entendés? O sea, José López estuvo metido dentro de lo que fue el fideicomiso y toda aquella enorme hecho de corrupción que fue el caso Skanska. Él era uno de los que estaba ahí dando vuelta. Y eso no... Claro, lo que pasa es que eso, que digamos. efectivamente era mucho dinero, suena abstracto comparado a la Exacto. obscenidad del tipo de hoy tener 6 relojes de $20.000 cada uno. Claro, además, digamos lo que te digo, se corporiza y por ahí una cantidad de cosas que, como vos bien decías, eran una suerte así de mito urbano, o que por ahí si vos no confiabas mucho en la fuente, lo dejabas ahí como un relato que no sabes qué asidero tiene. Con estas cosas te empiezan a, digamos, a tomar cuerpo. De cualquier manera, yo te digo, digamos, las historias sobre López y sobre muchos funcionarios que vas a ver que vamos a escuchar sus nombres, van a ser muchos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que trabajaban directamente con Debido, eran historias súper conocidas y especialmente en el último año y medio, 2 años, donde el gobierno se había quedado sin el dinero necesario como para comprar todos los silencios que tenía que comprar. Igual es interesante porque del mismo modo que el video que aparece en SGI, en la Rosadita, era la escena que escenificaba todo lo que ellos habían negado en el expediente, ¿no? Que por ahí circulaba plata negra. En este caso, la escena vuelve espectacular todo lo que se había negado o lo que estaba discutido como parte de la disputa política. ¿Te puedo agregar ¿no? un dato a la escena? Sí. Yo viví en el edificio... Digo, lo tengo a Luis Belli acá, por eso te digo, si no va? tenés un monitor cerca. Yo viví en el edificio de Libertador 654, donde vivía Jaime, vivió tiempo después. La paradoja es que desde esos pisos se ve todo el playón del ferrocarril de Retiro, y ahí se ponían los vagones truchos que él había comprado, que él había traído. Es decir, él desde su piso tenía la vista directa a su corrupción. Por eso te digo, es una novela que no cabe en ninguna imaginación. Esto Departamento es además que le pagaba, que él reconoció que se lo pagaba el de la terminal de Retiro que tenía que controlar. Redondo también tenía un departamento de ese edificio que lo alquilaba. Se lo alquilaba Jaime, el de Redondo, el jugador de fútbol del Real Madrid. Claro, pero el departamento lo pagaba Néstor Otero de Teba. Sí, claro, pero te quiero decir que daba la vista de esos pisos que yo estuve, daba justo enfrente a donde se amontonaba toda la chatarra, los vagones incendiados. O sea, él veía lo que estaba gestando, lo que él estaba coimeando estaba ahí a la vista de él desde ese piso. Diego, ¿esto complica a Debido? Sin duda, digamos, para que vos entiendas, esto funcionaba, el Ministerio de Planificación funcionó originalmente como una suerte así como de trípode, en el que estaba en el extremo opuesto por Kirchner estaba Debido, y después Jaime y López como contrapesos y con línea directa con Kirchner, ¿no? Ambos con línea directa como para contrapesar la figura de Debido. Estuvieron separados, digamos, con desencuentros y demás en un momento, básicamente por estos celos que produce la relación directa con el jefe, ¿no? O sea, cualquiera lo puede vivir hasta en una organización pequeña cuando vos tenés un subalterno, como dice, de las Fuerzas Armadas y habla con tu superior, ¿no? Entonces, muchos celos y demás, pero fueron siempre, digamos, trabajaron mano a mano para, te diría, el matrimonio presidencial, que fue el jefe de ambos, ¿no? O sea, ninguna de las cosas que pergeñaron ninguno de los dos hubiesen sido si no hubiese tenido, digamos, la vista gorda del gobierno, ¿no? Y además hay una Alivia Báez esto, ¿Cómo? Esto lo alivia Lázaro Báez, porque el rol de Buchón lo va a desempeñar ahora López. Es posible, digamos. Yo decía hoy que poco, digamos, le queda o sea, que arriba, está tan arriba López en la pirámide de poder del kirchnerismo, tan arriba, que si él quisiese beneficiarse con la figura del arrepentido, o quisiese mejorar su situación procesal con alguna de estas cosas, solamente le quedan 2 personas a las que puede involucrar, ¿no? Porque vos tenés que involucrar gente hacia arriba, y esas 2 personas son Julio Debido y la expresidenta Cristina Kirchner. O sea, es muy poco, digamos,
estaba tan alto, como te digo, en la pirámide. Sí, del no poder, solo estaba alto, solo sino que lo que decíamos antes, que en ningún momento fue echado por el kirchnerismo. Estuvo en los 12 años. O sea, no es como Jaime, que en algún momento cayó en desgracia. Pero Rolando, esta persona, perdón, Sí, esta Ricardo persona, Lasca, digo. No, esta persona, como decía Beldi, no hay que olvidar que es un exministro, nada menos y nada más que el subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal. Es de un rango realmente elevadísimo, no es un Lázaro Báez. Entonces, claro, es más que Lázaro Báez en esta historia, porque además es un funcionario público esto es lo lamentable, con la plata infraganti. Contarle con la plata, Armame, realmente Y aparte esto es ciencia ficción, es introduce en otra parte increíble. de la causa, porque hasta ahora se estaba en lavado de dinero, pero de lavado de dinero ahora a la coima en la obra pública, y que no va a ser coima, porque esto es la primera vez que se hace en la Argentina y se demuestra el fracaso del sistema. Es la asociación del gobierno con las empresas truchas. No es que se llevaba un porcentaje de la obra pública. Acá el lío está, porque vos decís, si recibí la plata del Estado haciendo obra pública no tengo por qué lavarla. ¿Por qué la estaba lavando? Porque tiene que volver en forma a devolvérsela a los dueños de las empresas. Diego, ahí yo leí el dictamen del fiscal Delgado y dice dos cosas, a ver si vos hiciste la misma lectura. Por un lado dice, bueno, que Rafecas vaya y lo mantenga preso por enriquecimiento ilícito, pero que también el capítulo López lo manden a la causa que está creo que en el juzgado del Colini, que es la mega causa sobre la obra pública. Claro, a ver, un poco lo que decía Luis y a propósito de esto, vos tenés como un universo bastante repartido en el mundo de las constructoras, ¿no? Que negociaban o que tenían que negociar con López. Y te digo, y lo puedes dividir así, hay constructoras históricas que, bueno, digamos, pagaban un poco de sobreprecio o cobraban sobreprecio para devolver una parte y que tenían que ver con ese era el negocio. Pero hay otro universo, entre el que está Lázaro Báez, obviamente, que fueron armadas ad hoc, digamos, empresas que no eran constructoras, no tenían experiencia en ingeniería y demás, y que fueron armadas para, digamos, mantener lubricado todo este esquema de financiamiento de la política y de los políticos, ¿no? Entonces, hay como dos universos muy marcados, más allá de que... Claro. Una cosa era la constructora que ya tenía laburo y otra cosa la estructura que fue armada. Hoy el fiscal Delgado dice algo, dice que hay que investigar a López por su interés en una constructora que se llama Robela y Carranza, que compró una parte de Gotti, una empresa de Lázaro Báez. Bueno, vos cuando yo hoy lo escribía temprano en una nota de La Nación que todos los meses llegaba a los despachos de los jefes de despacho de vialidad, los que iban con el día a día, una lista que le llamaban la lista de la felicidad, ¿no? Y ahí López... La lista de la felicidad. Sí, la lista de la felicidad. López, él de puño y letra o con un Excel, no sé cómo lo hacía, ponía quiénes iban a cobrar, cuándo iban a cobrar y cuánto iban a cobrar. Esa lista de la felicidad funcionaba en vialidad, y te lo digo así con este nombre porque efectivamente así se la conocía en los pasillos de vialidad, y no tenía ningún asidero técnico la decisión de quién cobraba y cuánto cobraba. Era simplemente, decía López, con una discrecionalidad que lo llevó a enfrentarse con muchísima gente por la manera en que aplicaba las políticas públicas con una discrecionalidad, como te digo, absoluta y total, y con malos modales, un irrespetuoso. ¿Y Cristina estaba al tanto de esto también? Porque siempre se dice que, bueno, que Néstor era una cosa y Cristina otra. Te digo por qué no, y te digo por qué sí, porque de vialidad, alrededor del 10% de la obra pública de todo el kirchnerismo, o por lo menos de 2005, 2006 en adelante, de toda la obra pública vial fue a parar a Santa Cruz. Y todo este esquema estaba armado por pingüinos puros de Santa Cruz, y beneficiaron con esas obras públicas puntualmente. El 80% de las obras públicas que se hicieron en Santa Cruz fueron a parar a Lázaro Báez y a sus empresas. Y paradójicamente, en esa lista de la felicidad, que se puede ver por la cantidad de pagos que recibían unos y otros, estaba siempre Lázaro Báez y estaba también siempre esta compañía Robela que vos acabas de referir. Diego, muchísimas gracias por el contacto. Nada, un abrazo. ¿Le gustó la lista de la felicidad? ¿La conocían? ¿Conocían la lista de la felicidad? Es una vergüenza, pero además esto nos tiene que servir para reflexionar. Porque el que defiende, justifica o vota a un corrupto no es un víctima, es cómplice. Entonces nosotros, ante la evidencia, ante lo visible, ante lo tangible, tenemos que ceder en el razonamiento. Entonces la gente, la sociedad argentina tiene que reflexionar y tenemos que trazar una línea.
Entonces estoy convencida que si de acá en adelante seguimos acompañando, justificando y defendiendo la corrupción, no vamos a ser más víctimas, vamos a ser cómplices de eso. Hablando de corrupción, Miguel Ponce de León tiene un detalle de cuáles son los muchachos que la están teniendo complicada, digo, los funcionarios que hoy la están teniendo complicadas en los tribunales federales. El más importante es Ricardo Jaime, que está preso desde el 2 de abril por orden del juez Julián Ercolini. Ercolini primero lo procesó a Jaime, después ordenó detenerlo porque él compró trenes a España y Portugal, trenes en desuso, por 100 millones de euros. También está acusado de cobrar coimas con quien era su asesor y es considerado testaferro de él, Manuel Vázquez. Vázquez en este momento tiene prisión domiciliaria porque tiene más de 70 años y por problemas de salud. O sea que Jaime es el único que está al nivel de López, secretario. Es el único, sí, es el único y tiene 2 condenas confirmadas. Una por intentar robar pruebas de un procedimiento judicial y otra de las condenas que está confirmadas es la condena en la que él se reconoce como coimero. Lo que nosotros decíamos es que lo de López es peor porque Jaime, Cristina en algún momento lo había echado, ¿sí? Cuando ya empezaba a tener los procesamientos por la cabeza. López siguió hasta el final. López siguió hasta el final. En este caso, lo de Ricardo Jaime llama la atención porque en un momento él dice, sí, soy coimero. Y admitió que recibió dádivas de empresas en 19 oportunidades. En algunos casos tiene que ver con la empresa TVA de los Sirigliano, que le pagó viajes a Córdoba, a Uruguay y a Brasil. Y después la otra que hablábamos hace un rato, la empresa que concesiona Retiro y que le pagó el alquiler de departamentos de lujo. Vamos a ver a... Antes en A24, la primera foto de López en la cárcel. Ahí lo tienen. El momento fatal de cuando te dicen, mire para acá y te sacan la fotito del escrache. López esposado y en la cárcel. Ahora se le acabó la sonrisa, la semisonrisa con la que salió hoy cuando tenía el casco y el chaleco antibalas, ya no la tiene. La sonrisa que mostraba en los actos ya no la tiene. Ahí está, José López preso. Te voy a pedir que levantes el graf porque así se ve claramente que, ahí está, gracias, está esposado. Como para darle autenticidad a la foto. Ahí lo tienen, a José López. El hombre que hoy fue descubierto intentando esconder en un convento 8 millones de dólares. Ahí tienen la foto de López preso. Qué símbolo, muchachos, ¿eh? Mañana irá a Ezeiza, supongo, porque está preso en una comisaría. Está preso, sí, en una comisaría, en una departamental de Moreno, pero tiene que pasar por Comodoro Pi primero, ¿no? Claro, a tocar y el después pianito. va a Ezeiza al pabellón de primarios. Discúlpame, por ahí lo ponen preso en una estación de peaje en alguna ruta. Julio, ¿quién sigue? Porque venimos de Lázaro Báez, ahora aparece José López. ¿A quién le toca? Yo no tengo idea de eso, pero me parece que el problema aquí central es que uno cante. Que sea Jaime o que sea López, si uno habla, pero toda se la involucran a sí mismos. Pero si hicieras un pro, Si ¿no Lázaro es Báez... Vudú el próximo? El próximo sería, sí, Vudú está cerquita. O sea, pero el problema es que alguno describa cuál fue la real situación, la totalidad de la corrupción. y Vudú es un nene de pecho, al lado de todos estos. Sí. Pero Casi inocente. ¿cuánto tenemos que esperar? Porque realmente el enriquecimiento ilícito de un montón de funcionarios no fue magia. No fue magia. Entonces, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Cuántas evidencias más para que alguien vaya en preso y se agilice la justicia y alguna vez... Bueno, presos están. Presos está No, Lázaro, está pero- Jaime, está este, ¿eh? No, bueno, pero quiero ver están- cuántos están. Porque ¿Cuántos habló se quedan? Fariña y Aparte, si este está así, lo que pasa es el resto. esto lo joroba Fariña porque le saca ¿Verdad? Me protagonismo. jode. A él que le gustan las La cámaras. crisis Fíjate que vamos. se hace Derecho. procesar en una causa que no estaba involucrado en la ley de arrepentido porque él estaba por evasión fiscal. Sí, claro. Y el abogado renuncia porque dice, pero vos sos idiota, te vas a meter a causa de lavado de dinero si no estás procesado. Pero él quería cámara. Entonces no le importaba ser arrepentido de algo en lo que no estaba procesado. A ver, Miguel, otros de los muchachos que están presos. Los que siguen presos y están complicados también son Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, que están acusados de formar parte de una estructura que lavaba dinero. También hay que decir que los que cayeron presos nunca salieron, ¿no? Hasta ahora. No salieron hasta ahora. Van haciendo algunas presentaciones. Lázaro Báez dice que no hay pruebas contra él. De todas Todavía formas, no desde la sabemos por qué está justicia lo que preso plantean Lázaro, es que hay elementos para sostener que lavaron plata de hechos de corrupción. Después lo que tenés es a Felisa Micheli, que condenada. Que fue condenada a 3 años de prisión en suspenso porque le encontraron que tenía
una bolsa con 100.000 pesos y 31.000 Claro, dólares. comparado con los 8 millones de José López, hay que darle un beso en la frente a Felisa, escúchame. Parece un vuelto. Ella dijo que era plata para una operación inmobiliaria, pero nunca lo pudo probar, por eso la terminaron condenando. Sí, plata en bolsa, no sé si da para una operación inmobiliaria, ¿no? Plata No, en bolsa. era de... Plata en bolsa. Ella había conseguido una agencia que recuperaba las deudas del banco hipotecario, que cobran un porcentaje alto, y la agencia la había conseguido ella y le mandaba la comisión, esta agencia que le cobraba a los morosos incobrables, y ella la escondía en el baño. Pero, te repito, al lado de ella debería ser una monja del convento. Claro, de claro, esos. imagínate. Ahora, la corrupción tuvo un largo ciclo histórico. En el menemismo empieza, yo te diría que empieza antes. Ya en el 83 aparece el operador económico, que antes no existía. Y me parece que en este momento hay un fin de ciclo. La política tiene que expulsar a la corrupción porque la sociedad se cansó, se hartó, y eso es la destrucción de la Argentina. Y si esto le pasara, digamos, es un mensaje para el macrismo también. Yo no creo que el macrismo pueda darse el lujo de tener un funcionario corrupto en estas circunstancias. Es un mensaje porque, para la sociedad. Acordate lo que pasó después del menemismo con la alianza. La paciencia se agotó rápido, ¿eh? Bueno, aquí es la presencia de la sociedad en la política la que hace que la política cambie. Porque antes esto fue posible porque no había una mirada de la sociedad. Ahora cuando la sociedad pone la lupa, se va dando vuelta todo. Igual para mí la nota del día hoy fue la monja, muchachos. Esa monja que en su ingenuidad, a los 90 y pico de años, contó cómo lo encontró a José López. Había un hombre que estaba intentando enterrar dinero, puede ser en un predio cercano ahí al monasterio. Sí, hay un hombre que era un hombre muy bueno, pero estaba medio loco. Hoy vino acá, sí, medio loco estaba. Y dijo, me van a robar. Me van a robar eso. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo robé dinero para que venga a ayudar acá. Ajá. ¿Y qué quiso entrar al monasterio? Claro, pero se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso. ¿Cómo era el hombre? Pero le dije, mire que es un hombre que es muy bueno, que como es, acá no venía nada más que una vez al año y nos ayudaba, pero ahora ya enloquecido este hombre. ¿Usted sabe el nombre de él? Del hombre este hombre que había enloquecido, dice usted. José López. José López. ¿Y él siempre donaba dinero a ese monasterio? No, siempre no. Y nunca mandó dinero. Una vez al año, ¿cómo se llama? Venía una vez al año y ¿cómo se llama? Y ayudaba con algo, pero no. Por ejemplo, traía té, café, cosas así. Dinero nunca trajo. ¿Y ahora andaba con dinero él? Ahora, claro. ¿Sí? Sí. Parece que sí. ¿Él estaba solo o estaba acompañado? No, parece que estaba solo. ¿Hace muchos años lo conocían? No me pregunte más porque no me siento como para hablar. Bueno, gracias señora. Solo un personaje de estos puede lograr mezclar 8 millones de dólares con la monja de 90 años con la ametralladora. Pero si fue una película cómica. Parece una película cuando de joda. escuchás los discursos del pasado. Perdón, y ves padre, esto, ¿usted es imaginó? una película cómica. ¿Viste el discurso de él con Cristina Kirchner que dice, está sobrecargado? Y a mí inmediatamente me vino sobrecargado y me vienen los bolsos. ¿Usted imaginó, padre, ver una monja en un mismo ámbito, un señor que entra con una ametralladora? No, parece felinesco esto, ¿no? ¿Qué dirá el Papa? Hagamos un poco de ficción. ¿Y respecto de qué? No, respecto de esta escena. Yo creo que esto lo que nos pone es lo cerca que estamos todos de pisar el palito, digo, porque los enemigos, digamos, los amigos de lo ajeno tienen una inteligencia que a veces se aprovechan de personas que con ingenuidad o a veces con un deseo de algunas cosas más. Todos estamos muy cerca de... Hasta ahora, 70-30, la historia es que López quiso llevar plata ahí y por ahora no apareció plata por ningún otro lado. Yo creo que si llegan a descubrir un compartimento secreto, plata enterrada... Yo creo que esto es muy triste, digo, que esté de alguna manera vinculada a una institución de la iglesia, algo así, es algo triste, porque esto afecta la credibilidad, primero, de la política, que lamentablemente, digo... Hoy día, más allá de lo partidario, la política en sí está sospechada, en la Argentina al menos, de la corrupción. Todos dicen, bueno, sí, un político y alguna cosita, que mal, es como está en el imaginario popular. Y también de la iglesia
que sin credibilidad no sirve para nada, porque la Iglesia lo único que tiene... La Iglesia existe para comunicar una cosa, y es que hay un Dios que es bueno, que nos ama, que nos invita a una vida más plena. Si no somos creíbles, cerramos y nos vamos, porque no tiene ningún sentido. Entonces, me parece que... Nadie puede pensar mal de las monjas, me parece que ahí puede haber un aprovechamiento de una institución. Yo creo ¿no? Hay que ver el directorio, después yo digo hay que ver los papeles, pero ¿no? me parece que esto hay que investigarlo. Yo creo que a prima fe diría de no, pero esto hay que investigarlo. Es decir, inclusive el convento habría que investigar también. Todo hay que investigar, porque en una situación así, donde aparecen, todo hay que investigar. Y esto, lo único que podemos... lo único que puede limpiar todo eso es la transparencia. ¿Es un convento antiguo o reciente? No, parece que es nuevo, es algo nuevo que lo fundaron para promocionar la devoción a la Virgen de Fátima, y que allí vivía el obispo anterior, Monseñor Di Monte, que falleció hace poco, creo que vivía... O sea que puede ser producto de los años de kirchnerismo, el convento también. Creo que es un poquito anterior, por lo menos la iglesia esa que está grande, que se ve cuando uno va por la ruta, de que se ve esa, y me parece que eso es anterior. Pero digo, en todo caso, creo que la luz y la verdad es lo que ganan. Me parece que el problema de fondo son, yo diría, dos cosas. Primero, que nos olvidamos de los pobres. Esto pasa cuando nos olvidamos de los pobres, que son los que más unen. Cuando nos olvidamos de los pobres, los políticos, en la iglesia, los que tienen cualquier tipo de responsabilidad, y nos ponemos a teorizar, pasan estas cosas. Y lo segundo, la impunidad, es decir, la impunidad estructural de la Argentina. La falta de justicia. Porque si en este país hubiera justicia, esta hora y media que estuvimos acá, podríamos estar hablando de muchas cosas, del país que soñamos, de proyectos, y no estar siguiendo causas judiciales. No, porque es como la cuenta la tiene Ricardo, dice, nosotros, cada uno de nosotros pagó autopistas y rutas que no se hicieron, la pagó en la nafta y la pagó en el peaje, además de la plata que atribuye el Estado. Si la justicia funcionara en este país, los medios de comunicación no tendrían que ser una especie, no necesitarían ser una especie de justicia paralela, que necesitamos que sea así, porque si no muchas causas no van adelante. Entonces, también es cierto, digo, primero acordarse de los pobres, segundo, un saneamiento de la justicia, un saneamiento estructural. Para que no todo termine tan triste, vean los chistes que circularon hoy a propósito de José López y la bolsa. La pala no era mía. José López presenta La pala no era mía, y rodeado de monjita, pobrecito. A ver otro. Solo veo gente enterrando guita. Nancy Duplá y Pablo Echarri, ustedes recuerdan la frase de cuando se conoció el video de La Rosadita de es solo gente contando plata. Otra, ahí que tenemos Debido y Cristina, Debido saliendo de un pozo. Como recuerdan de Cristina en Vietnam, ¿no? Cuando estuvo saliendo del pozo, y ahí está al lado del pozo la plata. Los chistes que circularon, ¿no? De propósito de esto, que es un árbol, ahí no lo veo bien. Que es un árbol con plata. La plata colgada. A ver otra. Un árbol de dólares. ¿Sí? Ahí tiene. López, una pala enterrando plata. ¿Sí? Acá estamos haciéndole el aguante al proyecto nacional y popular. José López, exsecretario de Obras Públicas en General Rodríguez, con un auto y la pala con la plata que acaba de enterrar. Y el detalle de la ametralladora al lado. Ahí lo tienen al Papa. Francisco, la guita de López estaba en un convento. Che, con el Papa no. Con el Papa no, dicen acá. Bueno, son chistes, es humor negro. Así que muchísimas gracias por venir a todos. Muchas gracias. Mientras tanto, claro, esto es lo que pasa en la corrupción. En el mundo real, ustedes saben lo que está pasando con la economía. Se está cerrando mucho el consumo y empieza a haber síntomas inquietantes. Ha bajado dramáticamente el consumo de carne. Productores de carne de cerdo empiezan a decir, muchachos, si esto sigue así, vamos a tener que cerrar, ¿sí? No vamos a poder mantener la venta de carne de cerdo. Recuerden que la carne de cerdo tan promocionada por Cristina, bueno, los productores de carne de cerdo están diciendo, si viene la importación de Brasil o corte congelado, nosotros vamos a tener que cerrar. Hay crisis en la carne, hay crisis en el consumo y también hay un vaticinio de cierre en muchas pymes. Tenemos trabajo con la buena mano de obra que tenemos, entonces eso tiene que empezar, compañeros, la unidad de los trabajadores y nunca dejen que venga el empresario a dominarlo a ustedes en la cooperativa. Porque no les gusta y nosotros podamos salir adelante. Y demostrar que los trabajadores pueden salir adelante sin que tener un precio o un látigo que quedan a la espalda. Bueno, nada más, compañeros. Esta es la cooperativa que se formó en el 2006. Este es un frigorífico. Hoy es un frigorífico, sí. ¿Cuántos años tiene el frigorífico? ¿Cuánto hace? Ahí tiene. Debe tener unos 70 años más o menos. ¿Vos cuánto hace que trabajás? Y yo hace 40 años más o menos que estoy acá, así que esto va casi una vida.
Bueno, ¿soy presidente de la cooperativa? Sí. ¿Cuánto hace que funciona como cooperativa? Desde fines de 2006, principio de 2007, en principio fue manejada por un empresario de la carne, después fue manejada por un fideicomiso y después una UTE, una Unión de Empresas Transitorias. Y hace 5 años que es manejado por los trabajadores íntegramente. ¿Cuántos trabajadores tiene la cooperativa? 309, 310 compañeros. ¿En qué situación está el frigorífico con respecto a lo que le está pasando al mercado de la carne? Y estamos mal. La producción se nos bajó un 50%. Estos llegaron ayer. ¿Y cuándo pasan a la faena? Y pasan hoy. Hoy pasan mismo a la faena. Claro. ¿Y cuándo están en la carnicería? En la carnicería puede estar mañana o pasado. O sea que pasado mañana por ahí puedo tener uno de esos en mi mesa. Exactamente. Teníamos una matanza de 3.500 animales, 4.000 y hoy estábamos matando 2.000 o 1.900 animales. Claro. Los demás frigoríficos achican gastos en sacando gente, porque hay muchos frigoríficos que echaron 100 personas, 30, el mínimo, el que menos echó. Nosotros seguimos teniendo el mismo plantel de gente. Yo estoy del año 77. 77. 77 estuve con los dueños y después hicimos la cooperativa. ¿Corre riesgo la cooperativa de cerrar? Sí, cómo no, sí que corre riesgo. ¿Cuántas familias dependen de esta cooperativa? Nosotros somos 300 familias y después la gente que trabaja, que vienen, los camioneros, la gente de carga. La producción no bajó, lo que te digo, el 50%. Y no sube. El tarifazo no podemos. ¿Cuánto pagabas de luz antes y cuánto te vino ahora? Y pagábamos nosotros, en diciembre pagamos 170.000 pesos. Sí. En enero pagamos 350. Y la última boleta, 800.000 pesos. ¿Hasta dónde puede bancar la situación? No sé, la verdad que... no sé, la verdad que no sé. No sé a dónde se quiere llegar con esto. Una carnicería que vendía 6 medias, hoy vende 2 medias. La gente no compra porque no tiene poder adquisitivo para poder comprar. ¿De la faena viene para acá? Claro. Eso es de la faena. Las vacas llegan al corral, donde vimos. Pasan a la faena. De la faena vienen acá, a este acá. frío. Y de acá va a la carnicería. ¿Cuántas hay acá? ¿Cuántas entran más o menos? Y acá habrá 80 medias, más o menos. Hicimos mucha inversión dentro de la planta, lo que sale de máquina, preparamos toda la pileta de vuelco fluente, compramos grupo electrógeno. La intención nuestra es seguir creciendo. Claro. Porque si no tenemos esto, no nos pueden habilitar una exportación. Claro. Entonces, lo que aspiramos nosotros es tener una exportación, como cualquier otro frigorífico. Nosotros acá tenemos una carnicería propia de la cooperativa. Sí. Que esto es una marca registrada, la Suga. Antes acá tenía que 20, 30 personas sacando números para comprar. Hoy por hoy pasaba a verlo. Es una tristeza. ¿Cuánto está el asado? El asado... ¿96? 96. ¿Pasaste de trabajador a especializarte en un montón de cosas que antes por ahí nunca pensabas o no sabías que estaba? Exacto, y también descubrimos cosas que no pensábamos que había, por ejemplo, lo que es la mafia que hay en el tema de la carne. Hay un tema que nosotros todavía no lo podemos descular, que es que no impiden comprar en el mercado lineal. ¿Y si no compran en el mercado lineal, dónde compran? Compramos directo en campos, compramos directo en las provincias. Las retenciones al campo, a la industria agrícola ganadera, o sea, ¿no benefició en un punto al mercado de la carne? Hoy es un día que el sindicato de la carne y los trabajadores de la carne están haciendo paro. Si lo hubiese beneficiado, no estarían haciendo paro. Sí le habrán beneficiado a los grandes estancieros o a los grandes gente que tiene mucha hectáreas de campo. Capaz que a ellos le beneficia. Pero realmente al trabajador o al que trabaja de la carne no le benefició para nada. Mi amigo este negro. Se me sale la vaina, Alberto Williams. No. La cuestión no es que la gente en Argentina de pronto le dio un ataque de veganismo, muchachos, no, seguimos siendo argentinos, seguimos comiendo carne. Sin embargo, el consumo de carne vacuna cayó al peor nivel desde hace 5 años. Ahora bien, si la carne está cada vez más cara
y se han abierto las exportaciones. Yo le preguntaba recién a Alberto Williams, que es vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicería y Capital, ¿por qué no es negocio la carne? ¿Para quién? No sé, para los frigoríficos, para vender, para exportar. No es que iba a haber exportaciones, sí, le sacaron las retenciones. La exportación la piden, pero el precio de la hacienda en pie no les va a permitir exportar mucho. Porque con ese precio... ¿El tarifazo encareció la carne? Más vale. Y si lo dijo un ministro en ese momento de Scioli, Bain, que el tarifazo de entre 14 y 15 pesos el dólar significaba un 50% de aumento en los 10 primeros productos de la canasta familiar, que era azúcar, carne, leche. Y fue eso, hoy es eso. La carne subió mucho a principio de año, bajó el consumo. ¿Volvió a subir igual? Y subió, sí, subió, pero después con el tarifazo empezó a bajar. Hoy hemos perdido en capital casi un 7% de venta y en provincia mucho más. Perdieron el 50% de lo que trabajan, es decir, le entraban 2.000 vacas por semana, ahora están faenando unas 1.000 vacas por semana. ¿Esto por qué se afecta? Porque, como decía Rolando, también se esperaba que después de la quita de retenciones se agilice el mercado de la carne. Pero lo que nos decía, fue una ilusión. Fue que la carne argentina iba a invadir los mercados internacionales, fue una ilusión. La quita de las retenciones y todo eso, por ejemplo, en el maíz, trajo un problema grave. El firlo, que se alimenta mucho el maíz, claudicó prácticamente. No puede hacer más firlo en los 300 kilos porque no le da. Los pollos tienen el mismo problema. El maíz se le fue al diablo y no. ¿Favoreció a los grandes? ¿Eh? ¿Favoreció a los grandes? A los que tienen grandes campos. Que le sacaron las retenciones, claro. El maíz se fue a las nubes, pero vos no podés invertir en el maíz para el firlo, para los pollos, para todo eso. ¿Cómo se siente la baja o la crisis del bolsillo en el consumo de carne? ¿Usted cómo la sienten en las carnicerías? Sí, se siente. Se siente la crisis y siempre el confesionario. Ahí viene y te cuentan todo. Y vos por allá ves gente que normalmente podía gastar, que hoy ya protesta. Hay gente que compra de menos cantidad, que compra de avife, compra de... Sí, sí. Ese es otro problema que creó la falta de corriente. Que se cortaban por barrio y perdían los freezer, todo perdían. Entonces la gente ahí ya dejó de consumir en grandes cantidades, te consume lo que necesita para la semana. Y siempre con el temor de que le corte. Claro. Vean esto, cómo se ajusta la gente en su consumo de carne cuando el bolsillo está flaco. La carne tiene que ser presente siempre en toda la comida generalmente, por todo lo que tiene, ¿viste? Siempre te aconsejan en todos los lugares comer carne, por los hierros que tiene y todas esas cosas. Esto es una paleta, esto te sale 90 pesos el kilo. Buen color, ¿cómo nos damos cuenta cuando está buena? Uno por el color, ¿viste que ves más o menos un color medio rosadito? Sí. El color rosadito y también ves la carne que el animal es chiquito, ¿viste? Acá tenemos, por ejemplo, el roast beef de este lado. Acá tenemos el roast beef, vemos que tenemos la carne en la grasa blanca. Ah, mirá, este color está bonito. Este roast beef pesará 4 kilos, 3,5, 4 kilos de peso. ¿A cuánto dijimos el roast beef? El roast beef está a 85 pesos el kilo. En la dieta, ¿sigue estando la carne? Sí, menos que en otro momento, pero sigue estando la carne. Y ahora hay más pollo, más pescado, que también no es malo también, ¿no? Para la salud. Bueno, quiero que me enseñes los tips. ¿Cómo me tengo que dar cuenta que está bueno? Bueno, uno te das cuenta por la grasa. Por el color de la grasa, blanca, más o menos el tamaño del peso. Este pesa más o menos 1.800, 1.700, menos de 2 kilos pesaría. A ver, te quiero poner a prueba. Ponelo a ver cuánto pesa, cuánto pesa. Este pesa menos de 2 kilos. A ver, nos jugamos. 1,5 kilos. ¿Bajó el consumo de carne, por ejemplo, en lo que es tu familia? Sí, en nosotros sí. Tal vez antes podíamos, no sé, 3 veces por semana. Ahora tal vez dejamos una vez para el fin de semana o 2 veces. Pero bueno, por eso rebuscamos así en venir a lugares donde sabemos que es buena calidad y el precio sigue acorde. Este costillar prácticamente pesa como mucho 9 kilos. Y este pesa 8, 9, menos de 10 kilos realmente. Ahí tenemos 8 kilos. ¿Y a cuánto el asado? El asado, por ejemplo, este asado tenemos a 90 pesos el kilo. Tierno como el primer amor, ¿eh? Me gustó eso. Aunque muchas veces nos hace sufrir, pero esto no nos va a hacer sufrir. No, este no. A
pesar de la suba que hubo en general, en la dieta la carne sigue estando. No, la dieta de la carne siempre, pero igual mermó bastante el consumo. Por lo menos en mi familia sí, mermó. Tuvieron que intercalar con otras comidas. Claro, cerdo, por ejemplo, o pollo. Estos son lo que dice la gente en cuanto a la carne de vaca, pero recién le preguntaba a Alberto Williams qué pasa con el cerdo, porque hay cantidades de frigoríficos que se dedican a la faena de cerdo que están diciendo tenemos que cerrar. Buena parte de ellos están en provincia de Buenos Aires y dicen tenemos que cerrar. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tiene, por ejemplo, el consumo del maíz, todo eso, en suba. Y después, si Brasil entra cerdo, es imposible igualarlo. Brasil que está en recesión y que tiene Claro, stock para exportar. Y el costo del cerdo tiene que ser menor que el de la carne porque al mismo precio o muy poquita diferencia te llevan la carne. Alberto, ¿cómo fueron los aumentos de tarifas que tuvieron los propietarios de carnicerías? Terrible. ¿De cuánto? Y por ejemplo, carniceros que pagaban 1.000, 1.200 pesos la luz, se les fue a 5.000, 4.900. ¿Y eso cuánto le incide en la facturación? ¿Cuánto es una facturación de una carnicería chica? Y es mucho, pero porque imagínate que las carnicerías hoy ya no trabajan como las de antes, te trabajan 4, 5, 6 medias en la semana. Entonces esa suba es monstruoso, porque a su vez la mayoría de los carniceros que alquilan pagan el ABL, pagan el agua, pagan todo. También Dipache es economista, especialista en consumo. ¿Cuáles son las postales que estás viendo ahora en estos días con el bolsillo flaco? En principio lo que estaba viendo ahí en este informe, Rolando, es que claramente hubo una sustitución en los consumos muy grande. Y ves que claramente comprar un pedazo de carne es más una joya que la billutería que estamos viendo, trucha que estamos viendo del consumo, ¿no? Porque sube el consumo de enlatados, sube el consumo de sopas, sube el consumo de farinácea, cae el consumo de prefrito, cae el consumo de carne y claramente la radiografía... O sea, la gente está reemplazando proteínas por harinas. Exactamente, exactamente, sí. Cae mucho el sector lácteo. Pero no lo reemplaza porque sea mucho más barato, porque los demás costos están muy por arriba. Sí, a ver, vos fíjate, por ejemplo, un paquete de fideos al lado de 1 kilo de carne, la realidad es que el costo es notable. Estoy con vos. Lo mismo con los enlatados, combinados con arroz, por ejemplo. La realidad es que todo eso, el costo es mucho menor, ¿no? Sí, pero eso no es lo que te reemplaza a la gente en la provincia, todo eso. La gente en la provincia te busca el pollo con la milanesa, para estofado, con papa, que se llene ese hombre que sale a las 5 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde a la casa y no comió bien al mediodía. Claro. Si vos le das una latita de atún con arroz, el tipo te la... ¿Qué hago con esto? Sí, claro. A mí me sorprende que el consumo cae intermensualmente 2,1% en general e interanualmente un 10,2%. Consumo de alimentos es mucho un montón, es porque montón. muchos dicen que el consumo está cayendo. ¿Realmente está cayendo? Es muchísimo. Porque vos fíjate que ventas minoristas en general... O sea, además cae y sigue subiendo los precios. Exactamente. O sea, es un escenario rarísimo. ¿No? Bueno, de hecho, mañana vamos a ver el índice de inflación, que va a estar entre 4 y 5 puntos y sigue siendo muy alto. ¿Cómo crees que va a seguir el consumo en los próximos meses, por lo que ves? Yo creo que el consumo va a mejorar respecto de lo que fue el segundo semestre, pero vamos a tener una actividad, un segundo semestre muy malo, y la realidad es que para el minorista en general va a ser más preocupante que el primer semestre. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te van a subir los costos mucho, te va a subir el costo del alquiler. Pero si van a bajar... A ver, pero todos dicen que va a tender a bajar la inflación del 4, del 6, va a bajar al 2, al 1,5. Sí, pero te van a bajar la luz, te van a bajar... No, Aranguren te dijo, va a haber otro aumento en 2017. Te van a bajar los alquileres. O sea, que vos decís que viene una segunda contrato. oleada de aumentos para los productores. ¿Cómo? Claro, viene una segunda oleada de aumentos. El traslado a precio de las tarifas, el traslado a precio de la renovación de alquileres, ¿eso se va a sentir después? Sí, pero yo no veo que vaya a haber una baja en la mercadería. Va a parar un poco la inflación, va a haber menos venta, pero los precios que están hoy van a ser sostenidos, no van a bajar esos precios. ¿Cómo está haciendo la gente para ahorrar, Damián? La realidad es que hay un desplazamiento de la demanda en diferentes canales. El gran ganador en los primeros 5 meses del año es el canal tradicional. Verdulería, granja, fiambrería, carnicería. ¿Se ahorra ahí? ¿Eso, ¿Vos aconsejarías ir a comprar a minoristas? Y claramente, pero porque se compra más que nada por reposición, por necesidad, más que por estoqueo. Entonces, fíjate que lo que hicieron los super hipermercados el último fin de semana es histórico, Rolando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las grandes cadenas pusieron en promoción hasta 100 categorías de productos con promociones del tipo 2x1, 3x2 y 4x3 en bebidas, que es la categoría Está bien, que más pero no las habían aumentado antes, porque siempre eso es un truco, ¿no? Que te dicen 2x1, pero ya te lo aumentaron antes y... Bueno, eso pasó en la industria farinácea. La industria farinácea bajó 15% los precios. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué
lo subieron tanto? Bueno, por la realidad que las grandes cadenas incrementan su margen bruto de ganancia en época de inflación más que ningún agente económico. Pero cuando decís que es histórico que hayan puesto esos precios, ¿es histórico por qué? ¿Porque está frenado el consumo y necesitan atraer a la gente? Totalmente. En hipermercados es el gran perdedor de estos primeros 5 meses. ¿Perdedor? Sí, el gran perdedor. No parece. Sí, el hipermercado. El formato express, por ejemplo, el consumo de cercanía se vio beneficiado por el traslado de la gente en comercio de barrio. Pero la gente al ir a comprar ahí, a los lugares de proximidad, ¿gasta realmente menos? ¿O es una ilusión de que gastás menos en el momento y cuando haces la cuenta a fin de mes gastaste tanto más que si fuiste al gasta más súper? espaciado y gasta lo que tiene en ese momento. El ticket promedio... No se endeuda. Claro, porque a lo mejor el marido no tiene trabajo 2 o 3 días, cuando recupera algo, con lo poquito que tienen van tirando esos 2 o 3 días y después... ¿Es parte del modelo esto de bajar el consumo fuertemente para bajar la inflación? ¿Cómo? Digo, si es parte del modelo, si está pensado a propósito bajar la inflación, bajar el consumo para bajar la inflación. Pero claramente los incentivos están puestos en el ahorro. Hoy están puestos están intentando... ¿En el ahorro en la bicicleta? No, en el ahorro el que puede ahorrar, porque claramente no hay una expansión del consumo y además está frenada la inversión. O sea, la demanda agregada que hablaba Cristina, las dos vertientes que son inversión más consumo, están las dos frenadas. Claro. Las dos frenadas. Entonces, claramente... ¿Eso no se resuelve con la baja de inflación? No. ¿Sabes por qué? Vos fíjate que la inversión no encuentra escenario a mediano plazo de cambio. Y la realidad es que si te baja la inversión y te baja el consumo, ¿qué hace la inversión? Va hacia el ahorro, y hacia el ahorro especulativo. ¿Y el consumo qué hace? Bueno, se restringe. Entonces, claramente es un escenario complicado. ¿Están preocupados ustedes, Alberto? Sí. ¿Vieron algo? Haceme una comparación con otras épocas, vos que viste tantas. Y no, yo creo que como con estos tarifazos, no. Mirá que yo he pasado, ¿eh? ¿No? Incluso, no, con estos tarifazos así, ¿no? ¿Pero el gran problema fueron los tarifazos? Y el último golpe de gracia te lo dieron los tarifazos. Estaba bajando la venta, pero vos todavía trabajabas, la gente tenía poder adquisitivo. Vos salías por la provincia el día domingo, había asado por todo el lado carenciado, el asadito estaba. Hoy están con las milanesas y las papas hervidas, porque es lo que pueden comprar y lo que está más barato. ¿Sabés que hay un tema que es el tema de las frutas y las verduras, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de estar en el Alto Valle de Río Negro y uno puede decir, ¿por qué está tan cara la fruta y la verdura? Pues está muy cara la fruta y la verdura. ¿Sí? Bueno, porque en el Alto Valle de Río Negro la factura le subió entre 1000 y 2000% a los que cosechan peras y manzana, y claramente eso se mantiene a lo largo del año. O sea, se siembra, se cosecha, se levanta la fruta y está en un frigorífico. Y los costos se les fueron a las nubes. Entonces tenemos un problema muy importante en la retención. O sea, toda esa ventaja competitiva que había traído la devaluación ya se la devoró el ajuste de tarifas. Más vale, claro. Y que todavía no han venido completo. Porque si es el agua, cuando venga el agua completo, se van a asustar más de uno. Si yo en mi casa con 210 pesos me fui a 980, ¿te imaginas lo que va a hacer? Alberto, ¿pueden ahorrar en algunos costos? ¿Es posible? El carnicero lo que más puede hacer es trabajar solo, no si tiene un chico o algo lo ayuda, tiene que dejarlo. ¿Y qué te va a economizar? Es todo corriente. ¿Le vas a pagar la heladera? No podés. Vas a pagar la luz y la gente no te entra al local, no es nada más triste que una carnicería oscura. Si te cae la venta, tenés que subir el costo del margen de ganancia. Entonces no tenés otro camino. ¿Están cerrando carnicerías? Mirá, no han cerrado muchos, pero están trabajando mucho menos. Y el problema va a ser cuando tengan que renovar alquileres. Ahí de acuerdo a la FECOBA, en la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre del año, primeros 5 meses del año, tenés 3 locales vacíos por cuadra. Sí. Y la realidad es que el deterioro hacia el segundo semestre va a ser evidente, claramente va a ser evidente. ¿Por qué? Porque la presión impositiva sigue siendo muy alta y la caída de las ventas minoristas Una de las cosas que se está hablando también, Damián, es el peligro de cierre de pymes, con todo lo que esto supone en la gente sin laburo, teniendo en cuenta que las pymes generan el 90% del trabajo en la Argentina. Sí. ¿Qué datos tenés vos? La realidad es que todavía no se vio el cierre de pymes. Sí lo que está a la vuelta... No masivo, digamos. No masivo, sí. Lo que sí está a la vuelta de la esquina es el deterioro en el empleo. Y eso claramente vos tenés 90 días, hoy por ley. ¿Qué va a pasar después del día 91? ¿Cómo 90 días? ¿Por qué decís? Y bueno, porque claramente la ley, digamos, por ley se determinó que por los próximos 90 días no se puede despedir. Sí. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. No, por favor. ¿Algunas noticias regionales antes de irnos? El gobernador Sergio Uñac disertó en el 4º Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura sobre la importancia de la obra pública como generador de empleo y desarrollo. Me parece que donde tenemos un clima desértico, la construcción de diques equilibra el desarrollo de las actividades humanas y económicas de la provincia, como por dar un ejemplo. En los lugares que tenemos imposibilidad de acceso, que no podemos llegar con el agua, la construcción de canales desarrolla la vida y las actividades económicas. Creo que este es el gran
elemento o la gran definición que le podemos dar a la infraestructura que es tan importante en el nivel de inversión en la provincia de San Juan. En Santa Cruz, el temporal de nieve provoca que los trabajadores petroleros vivan un peligro constante en la ruta. Se convierten en verdaderos autos chocadores. Tenía que parar un poco. Fue una noche de sorpresa, muchachos, así que esperemos que mañana podamos tener otro que aparezca con tanto bolso de plata en algún convento. En fin, así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Chao. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.